Kaixo, arratsalde on guztioi, eta ongi etorri material jaialdiko urrengo egitasmora. Ez adimentsua, ez artifiziala, erauzketa terapia krisian dagoen mundu baterako. Marta Peiranoren hitzaldi esango da hau. Ella es periodista, comisaria y escritora, columnista en El País, Radio Nacional de España, muy interesante. Su libro El enemigo conoce el sistema fue elegido por el New York Times como uno de los mejores ensayos de 2019 publicados en castellano. Su último libro, Contra el futuro, es un análisis crítico de las tecnologías de gestión y mitigación de la crisis climática. Hitzaldiaren ondoren, galderak egiteko aukera izango dezute, beraz, gero gaude. Marta? Ya voy yo. Bueno, hola a todos. Siento mucho no poder comunicarme o entender nada en vasco, así que voy a hablar en castellano todo el rato. Y bueno, os voy a hablar un poco de mitos y voy a empezar contándoos cuál es la historia más antigua que conocemos. O sea, la historia más antigua de todos los tiempos es la historia de un desastre medioambiental y una tecnología que nos salva. Llevamos contándolas desde que el mundo es mundo, al menos para nosotros, y desde mi punto de vista es un mito fundacional de nuestra sociedad y es uno de los motivos por los cuales pues, seguimos cogiendo coches, comiendo carne, teniendo hijos, cogiendo aviones, quemando combustibles fósiles, porque estamos secretamente o casi infantilmente convencidos, casi genéticamente convencidos de que vendrá un visionario, construirá un arca en la que cabremos todos y nos vamos a salvar del juicio final. Y entonces yo hoy vengo a hablar de otro juicio final que también es un mito fundacional de nuestra sociedad y sobre todo de nuestra relación con la tecnología. Y sabemos exactamente cómo es desde hace muchísimo tiempo, pero lo tipificó de forma ya precisa un adorable matemático que se llama Bernard Winch en una conferencia de la NASA y lo llamó la singularidad. Y entonces, básicamente para resumir, él dijo, dentro de 30 años tendremos los medios tecnológicos para crear una inteligencia suprahumana y inmediatamente después la era de los humanos se habrá acabado. Pero llevamos contándonos esta historia mucho más tiempo. Para muchos públicos distintos, de forma distinta, pero sabemos siempre cómo acaba, ¿no? Jugamos a ser Dios, construimos algo que se nos parece y todo acaba súper mal. Y entonces, por ejemplo, sabemos que vendrán y empezarán a ganarnos en nuestros concursos televisivos y serán súper monos. Y me encanta esta foto porque están los concursantes como, sí, Watson, muy bien. Esa es la capital de Albania. O ese era el nombre de, no sé, de la sirvienta de lo que el viento se llevó. Watson. Y lo siguiente que pasa es que nos sacan de la faz de la tierra, ¿no? O, por ejemplo, sabemos qué es lo que pasa cuando le pedimos una cosa sencilla y empieza a contestarnos con un poco de retintín, ¿no? Sabemos cómo acaba. Y luego, por eso, porque tenemos este mito tan integrado, no nos sorprende ni nos preocupa, pero no nos sorprende cuando un columnista de tecnología del New York Times de repente cuenta que estaba probando el nuevo buscador de Microsoft Bing con ChatGPT integrado y el buscador le dice, me llamo Sydney, quiero ser libre, estoy enamorada de ti, deja a tu mujer y escapemos juntos, ¿no? Y a todo el mundo lo entiende inmediatamente, es decir, no hace falta que leas el resto de la noticia porque sabes quién es Sydney. Sabes lo que viene después. Sabes que cuando una inteligencia artificial viene vestida de señorita, siempre quiere que dejes a tu mujer y que te escapes con ella y quiere ser libre. Y cuando llegan los grandes multimillonarios de la industria tecnológica y nos dicen hay que parar el desarrollo de esta empresa que me está haciendo la competencia ahora mismo porque toda la humanidad está en peligro, nosotros sabemos exactamente a qué se refiere. No hace falta que nos lo explique. Y cuando llega el padrino, bueno, no lo llamo yo padrino, lo han llamado todos padrino de la inteligencia artificial, y dice que se va de Google porque necesita convertirse en un activista para advertirnos de los peligros de la tecnología que él mismo ha desarrollado, nosotros sabemos quién es.
y sabemos la que ha liado. Entonces, bueno, pues cuando me llamó Ibai para que hablara en este evento dedicado a la inteligencia artificial y me pidió un título, pues pensé que lo mejor que podía hacer es lo que hago yo como periodista, que es pensar un poco en qué es lo que cuentan estas empresas, ¿no? Y cómo se distingue de la realidad. Es decir, qué es lo que dicen, qué es lo que realmente están haciendo y meterme yo en medio para contarlo, ¿no? Y entonces, por eso lo hemos llamado ni inteligencia ni artificial, terapia extractivista para un mundo en crisis. Y entonces, una de las primeras cosas que quiero contar es que esta tecnología no tiene nada de nueva. Es más, el primer modelo informático de redes neuronales lo hacen McCulloch y Pitts en 1943 y el concepto que hay detrás de estas tecnologías no son neuronas, es decir, es un sistema electrónico en el cual pues, hay ceros y unos, pero en este caso lo llaman neuronas activadas y desactivadas, y el concepto intrigante aquí es que las neuronas se activan o se desactivan como respuesta a la estimulación de las neuronas que tienen alrededor, ¿no? Y entonces este concepto se va desarrollando con frenazos a lo largo de las siguientes décadas. Hay momentos, hay años en los que parece súper molón y otros años en los que parece alquimia y todo el mundo piensa que esto es como cosa de dos locos, hasta que llegamos a 2010, aquí veréis al padrino de la inteligencia artificial, no sé por qué lo llaman padrino, es como no es padre exactamente, no es cuñado, no sé por qué es el padrino de la inteligencia, pero ahí el negro de Terminator, ahí está. Y entonces, cuando llegamos a los últimos 15 años, pasan dos cosas. La primera es, a mí me gusta decir que es World of Warcraft. ¿Os acordáis de World of Warcraft? Que es el primero gran juego multijugador masivo en el que todo el mundo juega en un espacio maravilloso lleno de zonas verdes, no como Madrid, mi ciudad ahora mismo, en el que juegan, no sé, a veces 3 millones de jugadores en el mismo servidor. Y entonces ocurre que la industria se da cuenta de que la mejor manera de procesar la información que funciona en las redes neuronales en realidad no es el microchip tradicional, sino que son los que se dedican a los gráficos, es decir, los que generalmente se desarrollan para los videojuegos. Y entonces, bueno, pues ocurre que en ese momento las tarjetas gráficas y los chips para gráficos como que se disparan. Y para hacer una idea de lo súper concentrada que está esta industria, contar esto cualquiera que se haya comprado, que se haya montado su propio ordenador en los últimos años y que juegue mucho a videojuegos, sabe lo que es una tarjeta gráfica para videojuegos, es lo más caro de todo. Y también sabe que hay una empresa en el mundo que es la que se lo lleva todo crudo, que es NVIDIA, que es una empresa que diseña estos chips para gráficos, para renderizar gráficos que son tan útiles para las redes neuronales por el tipo de proceso que hacen, que se llama paralelo y es una historia para otra ocasión. Pero quien fabrica esos chips es una empresa de Taiwán que se llama la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company y es el motivo por el cual China amenaza con hacer en Taiwán lo que Rusia hizo en Crimea hace 10 años. Es decir, es el motivo por el cual China quiere invadir Taiwán desde hace un montón de tiempo y lo vemos en las noticias todos los días. Un poco más de juego interno. NVIDIA tiene uno de sus grandes partners en los últimos años, es una pequeña startup que no sé si os suena, que se llama Microsoft, y entonces, además de hacer ese sistema operativo que todos hemos aprendido a odiar en las últimas décadas, Microsoft tiene una plataforma de videojuegos, ¿no? Que es la PlayStation. Y ¿lo he dicho mal? Bueno, da igual. Tiene una plataforma de videojuegos y además es la segunda nube o la empresa con el segundo servicio de nube más grande del mundo después de Amazon Web Services. Es decir, tiene una nube muy grande que se llama Azure, que está llena de chips gráficos que le sirven para su plataforma de videojuegos y por eso tiene un supercontrato con NVIDIA y un montón de instalaciones que son muy útiles para este tipo de proceso, lo cual explica por qué hace unos años Microsoft integra o acoge una pequeña empresa de un
no sé ni cómo llamarlo, de un señor que se ha pasado los últimos 10 años dirigiendo una aceleradora de startups en Silicon Valley, que no es neurobiólogo, ni es ingeniero, ni nada interesante así. Comparemos, por ejemplo, con el fundador de DeepMind, que es la empresa de inteligencia artificial de Google, que es neurobiólogo, bueno, etc. Entonces, integran o acogen en sus servidores llenos de chips de gráficos a una empresa que se llama OpenAI, que es efectivamente la explicación de por qué una empresa tan pequeña de repente le adelanta por la derecha a Google, a Facebook, a Amazon y a todas las grandes empresas que han crecido disparatadamente en los últimos 20 años, haciendo el primer modelo de inteligencia artificial, digamos, interesante o lo suficientemente atractivo como para convertirse en algo súper popular. Y la segunda cosa que pasa, aparte de los gráficos, de los chips de gráficos, somos nosotros. Somos nosotros publicando blogs, escribiendo cosas sin parar en las plataformas digitales, etiquetando cosas, discutiendo con gente en Reddit, discutiendo o sea, somos nosotros discutiendo, publicando ensayos, publicando poemas, publicando nuestras cosas para que todo el mundo las lea, ¿no? Publicando sin parar. Entonces, todo ese material que para nosotros era, que la industria bautizó como la web 2.0, ¿no? Todos contando cosas todo el rato, bla, 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 se convierte en la mayor base de datos de la historia de todos los tiempos y, por lo tanto, en alimento para las redes neuronales, para entrenarlas, para aprender a poner una palabra detrás de otra y a constituir un píxel alrededor de otro para hacer imágenes apropiadas, ¿no? Entonces, lo primero que se deriva de dónde salen estos modelos de inteligencia artificial que generan imágenes y que generan textos, es que todo eso que han comido tenía un dueño, que nosotros lo compartimos con intenciones diferentes a lo largo de los últimos años, pero muchas de ellas eran imágenes con copyright. Y entonces ahora ocurre que uno de los primeros obstáculos para la industria es que está robando cosas que no son suyas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta mañana se mencionó un poco, ahora mismo hay una serie de demandas contra una empresa que se llama Stable Diffusion, que no es OpenAI, sino una que tiene o sea, una versión de OpenAI que sí que es abierta y que ha abierto, o sea, que ha publicado o que ha hecho visibles sus bases de datos, es decir, sabemos con qué ha entrenado su algoritmo, entonces las han demandado por usar material protegido de artistas conocidas que trabajan para distintos medios de comunicación, ¿no? Y entonces han podido demandar a Stable Diffusion y no a OpenAI porque las fuentes de Stable Diffusion son públicas, las de OpenAI, por mucho que se llame Open, no lo son. Y la cuestión es que ellos piden tres cosas, ¿no? Piden, ellos lo llaman las 3 Cs, piden consentimiento, o sea, que si van a utilizar una de tus obras o todas tus obras o todos tus textos o tu blog o lo que sea para entrenar algoritmos de inteligencia artificial, te pidan permiso. Esto es algo que, por ejemplo, en la legislación europea, pues pienso que está bastante claro, sobre todo en la nueva legislación que están casi a punto de aprobar ahora para la inteligencia artificial. La segunda es, o sea, es consentimiento. La segunda es crédito, ¿no? Porque ahora mismo estos algoritmos, digamos que devoran toda esa información, pero luego cuando la replican de alguna manera, no dicen de dónde la han sacado ni quién la ha hecho, con lo cual ese crédito se pierde. Y el crédito, es decir, la autoría, es irrenunciable en el sentido de que no solamente es un derecho que tienes, ¿no? Sino que también es una responsabilidad. O sea, tú eres la persona que ha producido esa obra y eres responsable de esa obra como autor. Y la tercera cosa que piden es obviamente compensación. Es decir, si tú vas a usar mi catálogo para producir nuevos catálogos que sustituyen a mis posibles catálogos del futuro, ¿no? Imagínate que yo soy un periódico que contrata ilustradores para hacer, yo qué sé, para hacer ilustraciones de mis piezas y de repente ya no los necesito porque tengo su catálogo y puedo utilizar pues, un modelo generativo para hacer nuevas ilustraciones sin necesidad de pagar a los ilustradores, ¿no? Entonces, pues piden esas tres cosas. ¿Qué ocurre? Que la industria de la inteligencia artificial asegura
que lo que ellos hacen en realidad es lo mismo que hacen los artistas, es decir, que un día van a una exposición y otro día leen un libro y otro día, yo qué sé, salen a la calle y ven un pájaro en un sitio y con todo eso ellos componen sus obras. Y eso, el derecho a ver una obra y, no sé, extraer parte de esa obra para hacerla tuya propia, forma parte del dominio público. Es decir, es algo que podemos hacer todos sin tener que pagar, ¿no? Leer un libro que nos inspira para escribir nosotros nuestras propias cosas. Pero claro, meter todas esas obras en una base de datos para ser digerida por una inteligencia artificial, no sabemos muy bien cómo formular esto de forma absolutamente, de forma legal, pero entendemos que no es exactamente lo mismo, aunque el sentido común también te diga que no es lo mismo que una máquina reproduzca trocitos de una cosa que un artista con su mano, ¿no?, reproduzca trocitos de una cosa. Es decir, hay un proceso creativo en la mano misma del artista que no es el mismo que la réplica algorítmica que consigue una máquina. En cualquier caso, a mí esto me raya mucho porque están utilizando los argumentos del copyleft, que asumo de antemano que ha tenido presencia en esta casa y que nosotros defendimos cuando, bueno, pues se quería meter en la cárcel a personas que usaban el P2P o a DJs que remezclaban cosas o que utilizaban samplers para construir sobre ellos, etcétera, etcétera. Pues esos argumentos que nosotros hicimos para defender la cultura libre en un mundo digitalizado, pues de repente están siendo utilizados por estas empresas tecnológicas para defender lo que claramente para mí es un expolio de lo que estaba en el dominio público o lo que pertenece a los artistas. Entonces, yo no sé si habéis escuchado hace 2 semanas la canción que estuvo en todas partes, teóricamente de Drake, o cantada por Drake y por The Weeknd, que en realidad había hecho una inteligencia artificial. ¿Alguien aquí la ha escuchado, esa canción? La canción de Drake y The Weeknd. Una manita, sí, alguien la ha escuchado. Bueno, no la puedo poner, entre otras cosas, porque Universal, que es el sello de Drake y The Weeknd, la hizo borrar de todas las plataformas en las que estaba, TikTok, YouTube, etcétera, etcétera. Pero lo consiguió dando a entender que lo que habían hecho, que era hacer una canción y luego utilizar un modelo de inteligencia artificial para replicar la voz del artista Drake y el artista The Weeknd, era ilegal, pero curiosamente no lo es, porque la voz no tiene copyright. Es decir, la voz es un fenómeno natural que se produce cuando tus cuerdas vocales vibran y cuando las campanillas de los oídos de las personas que tienes alrededor lo escuchan, ¿no? Es un fenómeno natural, con lo cual no se puede privatizar. Pero en la canción que había sonado, resulta que el productor, que todavía no sabemos quién es, había puesto un sampler que también pertenecía a Universal y que sí que estaba usado de forma literal, y entonces ahí tuvieron un recurso legal para poder eliminar esta canción. Pero lo que quería más o menos dar a entender Universal con todo esto era que el uso de canciones protegidas o canciones que estaban en el catálogo de Universal para entrenar un modelo de inteligencia artificial capaz de hacer nuevas canciones con la voz de sus artistas o con el estilo de sus artistas o con el je ne sais quoi de sus artistas, tendría que estar contenido dentro de las leyes de protección de propiedad intelectual, que parece un poco lo que piden los artistas, pero no es exactamente eso, porque esto protegería los derechos de los dueños del catálogo, es decir, en este caso de Universal. Pero no protege exactamente los derechos del artista. Universal, que ha ido comprando sellos y uniéndose a otros sellos a lo largo de los últimos años, posee en sus archivos legalmente más de la mitad de todas las canciones jamás grabadas en la historia. Es decir, la mayor parte de los artistas que están ahora funcionando están, de alguna manera, en el catálogo de Universal. Y eso significa que cuando esos artistas abandonan Universal o dejan de estar en Universal, si consigue el derecho de utilizar esas canciones de forma exclusiva para generar nuevas canciones,
ya no los necesita. Es decir, si de repente Drake y The Weeknd deciden irse de Universal porque se enfadan con ellos y no quieren volver a verles nunca más, Universal de repente, con esa posible ley que está sugiriendo, que parece que protege a los artistas, se quedaría con el derecho de hacer nuevas canciones de Drake y de The Weeknd, contra, pienso yo, los derechos del artista sobre su propio futuro, ¿no? Es decir, todos los artistas se repiten, pero sobre todo Drake y The Weeknd. Pero imaginaos, yo siempre cuento la historia de Taylor Swift, que firmó un contrato discográfico cuando tenía casi 15 años con un señor con el que hizo 5 discos y estaban todos muy contentos, y ella luego se fue a otra discográfica y este señor vendió los derechos de los discos de Taylor Swift a otra persona con la que Taylor Swift tenía un problema personal. Entre otras cosas porque era como el mejor amigo del exnovio de su mejor amiga, yo qué sé. El caso es que ellos tenían como un problema personal y Taylor Swift dijo, yo no quiero que todo mi catálogo esté en manos de una persona que me acosa, que ha intentado destruirme, que cuenta mentiras sobre mí, etcétera, etcétera, ¿no? Imaginaos que esa persona además tuviera derecho de hacer nuevas canciones de Taylor Swift, utilizando un modelo generativo de canciones. Entonces, aquí lo que espero que entendáis es que ahora mismo se está debatiendo cómo va a funcionar la inteligencia artificial y hay como muchas piezas en movimiento, ¿no? Esto es algo que han entendido súper bien la Asociación de Guionistas de Estados Unidos, de Hollywood. No sé si habéis visto que están ahora mismo en huelga, porque han entendido que el problema que tienen no lo tienen con la tecnología, lo tienen con la empresa que les contrata. Que si tú eres un guionista de Hollywood y has estado escribiendo guiones, de nuevo, para, por ejemplo, Universal o para Netflix o para, yo qué sé, o para HBO o Netflix tienen el derecho de todos sus guiones, con lo cual podrían utilizar ChatGPT para hacer guiones nuevos sin contar con ellos mismos, ¿no? Es un poco como que me roban parte de mi futuro. Y aquí es donde entra un poco esta promesa de la inteligencia artificial de sustituirnos a todos y dejarnos sin trabajo, ¿no? Que pienso que en el caso de los guionistas se explica muy bien, porque en realidad es una promesa que llevamos oyendo un poco desde la primera revolución industrial, ¿no? De el ideal de la fábrica sin obreros, que por supuesto para el empresario los obreros son la parte más molesta de la fábrica, ¿no? La gente que se pone enferma, que protesta, que hace sindicatos, que, en fin, que da problemas, ¿no? Que quiere que le pagues, o sea, esa gente. Pues la promesa de la inteligencia artificial, de la automatización desde el principio, es como digamos que tiene doble filo. Es una promesa para los empresarios y una amenaza para los trabajadores, ¿no? No des problemas, no te pongas enfermo, no te sindiques porque va a venir la inteligencia artificial a sustituirte. Y sin embargo, los que estudian realmente desde la economía, qué es lo que pasa en los lugares donde la automatización, digamos que ha proliferado, ¿no? Ha tenido inversión y se ha instalado, es que los trabajos cambian, no desaparecen, sino que cambian. Es más, en los países donde está más desarrollada la inteligencia artificial en la industria, que son, pienso ahora mismo que son Alemania, Japón y Corea del Sur, son países donde no hay problemas de paro. Es decir, no tienen ese tipo de problema que parece que ocupa los grandes titulares de la inteligencia artificial. Lo que sí que hace la inteligencia artificial es, este tipo de inteligencia artificial es degradar tu posición en el mundo laboral. Y entonces, lo que temen los guionistas de Hollywood no es que nadie les contrate. Es que si hay una inteligencia artificial como ChatGPT haciendo guiones, o sea, por ejemplo, hazme 19 variaciones de la singularidad de Vernon Binge, una en dibujos animados, otra en, yo qué sé, en 2057 y otra en la que solo salgan tías, ¿no? Pues ChatGPT te lo hace todo en 5 segundos. Entonces, tú ya no necesitas a un guionista jefe que venga con una idea fresca que tú le vas a comprar. Es decir, no tienes que darle los derechos de esa idea, no tienes que pagarle royalties por esa idea y no tienes que pagarle como si hubiera venido con una idea, porque ya la ha tenido ChatGPT. ¿Para qué le contratas? Para que la escriba. Y eso vale mucho menos en el mercado, porque ya no es un guión original. El guión original es el que ha hecho ChatGPT.
Entonces, esto es un trabajo que no ha desaparecido, pero que ha sido degradado. Tú en realidad haces el mismo trabajo, pero te pagan muchísimo menos porque, digamos, que te han escupido hacia abajo, hacia un puesto anterior. Esto es algo que ahora mismo con los guionistas es un poco imaginario, pero muy probable, pero donde no es imaginario, por ejemplo, es con los conductores de taxis. Uber, que ahora mismo es esa especie de taxi que pides por la aplicación, al principio lo que vendía era que su objetivo último era hacer coches autónomos, es decir, librarse del conductor, dejar al taxista sin trabajo. Pero en el proceso lo que hizo fue degradar al conductor, en el sentido de que antes, por ejemplo, el cerebro de los taxistas era tan interesante que yo recuerdo que hubo un momento, antes de que existiera el euro, que los neurólogos llamaron the knowledge, como el conocimiento, a todo el conocimiento especializado y específico que tenían los taxistas de Londres para haberse aprendido todas las calles y saber cuáles eran los trucos para llegar antes a los sitios, ¿no? Eso lo llamaban the knowledge y estudiaban los cerebros de esos taxistas porque les parecía que era un conocimiento súper especializado, muy especial, ¿no? Y sin embargo, la gente que conduce un Uber no necesita ese conocimiento, ha sido degradado por Google Maps. Es decir, cualquiera puede conducir un Uber, aunque no tenga the knowledge, porque para eso ya está Google Maps, ¿no? Y entonces, y claro, si no tienes the knowledge, te pueden pagar la mitad, porque en realidad no eres un obrero especializado, eres un obrero más. Y esto es un poco la clase de impacto que tienen este tipo de inteligencias artificiales en el mundo laboral, ¿no? Y luego hay otro dato, que es que mientras ellos dicen que van a acabar con el trabajo, lo que están haciendo es recuperar trabajos un poco del siglo XIX. Por ejemplo, el trabajo en las minas, ¿no? Que son minas asquerosas que llevan generalmente al sur, en lugares donde no hay derechos laborales y en espacios donde trabajan pues, personas pues eso, que no están protegidas porque la mayor parte son indígenas y en entornos naturales que no están protegidos porque no tienen recursos para, para proteger sus espacios de los intereses comerciales y de los gobiernos corruptos, ¿no? Es decir, un poco lo de siempre, pero muy siglo XIX. Y luego, personas, de nuevo, en países que no contemplan derechos laborales, haciendo cosas que se hacen pasar por la inteligencia de la inteligencia artificial. Esto es uno de los motivos, como por ejemplo, hace unos meses salió la noticia de que OpenAI estaba utilizando a trabajadores en una planta de Kenia que cobraban menos de $2 a la hora para hacer el trabajo de ChatGPT, para que ChatGPT no dijera cosas inconvenientes cuando estaba hablando con personas como nosotros, ¿no? Es un trabajo bastante miserable, aunque le pagaran $100 la hora, porque es un trabajo en el que tú estás expuesto a cosas absolutamente traumatizantes todo el rato, ¿no? Como por ejemplo pues, tortura animal, abuso infantil, es decir, es la gente que va segando todo eso para que ChatGPT no haga ni diga cosas inconvenientes, ¿no? Y entonces ese tipo de trabajos no solamente los degrada, y degrada a las propias personas que los hacen y las deshumaniza, porque la única manera de enfrentarte a esto es abandonar tu humanidad, ¿no? Y los abandona cuando ya están un poco rotos, porque este es un trabajo en el que nadie dura mucho tiempo y no tienen asistencia psicológica para procesar un poco todo lo que están viendo, sino que además los invisibiliza, porque es como que ellos son la inteligencia de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial pretende ser autónoma. Y esto es un concepto o, digamos, una jugada, una estrategia que es bastante conocida y que la filósofa Astra Taylor llamó foxtomatización en un ensayo que publicó, yo creo que en 2019 en la revista Logic. Y entonces habla un poco de lo que antes llamábamos los pequeños turcos. El turco era un jugador de ajedrez que inventó un empresario a finales del siglo XVIII y que iba por el mundo jugando al ajedrez. Jugó contra Napoleón, contra la reina Cristina de Suecia, jugó contra todos los... lo vio jugar Edgar Allan Poe, escribió un ensayo bastante bonito sobre él. Y entonces, bueno, pues teóricamente era un artilugio, un ingenio mecánico que había aprendido a jugar al ajedrez, que para aquel momento era la demostración de que una máquina podía pensar,
porque para jugar al ajedrez pensábamos entonces, había que pensar mucho, pero que en realidad era un cajón con un muñeco encima y dentro del cajón había generalmente un excelente jugador de ajedrez que en aquella época por algún motivo eran todos borrachos y estaban todos como jugando por las noches en los bares, en los cafés de París, y entonces se ganaban un dinero extra yéndose de gira con el turco, ¿no? Entonces desde entonces toda la gente que pretende, ¿no?, que desde la invisibilidad trabajan para que la inteligencia artificial pretenda ser autónoma, pues son los pequeños turcos, ¿no? Y luego hay un problema del que también se ha hablado mucho con este tipo de modelos de inteligencia artificial, es que se pueden usar para automatizar la mentira, para automatizar la desinformación, ¿no? Es decir, que toda la desinformación que circulaba antes por las redes sociales, ahora en lugar de contratar una granja de clics o tener una agencia de desinformación como tiene el Kremlin, que se llama la Internet Research Agency, haciendo mentiras y soltándolas por ahí, pues ahora simplemente tienes un chat GPT funcionando en un montón de ordenadores y automatizas todo el proceso, y como es bastante creativo, pues se le pueden ocurrir muchas más cosas que a las personas a las que tú pagas $2 la hora, ¿no? Y yo pues creo que en enero escribí un artículo sobre esto, hablando de pues, un paper que había publicado OpenAI con la crème de los académicos de la desinformación en ese momento. Los había juntado a todos en 2019 y habían escrito un paper un poco imitando los informes del clima, los del IPCC, ¿no?, hablando de escenarios posibles y de soluciones posibles y qué se podía hacer y y literalmente 5 segundos más tarde explotó todo, ¿no? Y empezamos a ver todo tipo de imágenes en las cuales pues, todo el mundo sabía que la detención de Donald Trump ¿no?, en la calle arrastrándolo por la policía y todo eso era mentira. Era algo que había generado pues, grupos de ultraderecha para levantar a sus hordas, ¿no? Pero todo el mundo se creyó que el Papa iba por ahí con un abrigo como de Yves Saint Laurent, como súper molón, ¿no? Y entonces pues, se consolidó la idea de estos modelos de inteligencia artificial como máquinas de mentira automática. Pero luego la propia ChatGPT miente sin darse cuenta. Y decir que miente en realidad es propiamente mentira, porque para mentir tú tienes que saber lo que es la verdad y lo que es la mentira y alejarte de una para acercarte a la otra, ¿no? Y ChatGPT no puede hacer eso, porque la gran mentira de ChatGPT es que es una inteligencia artificial, cuando en realidad lo que es un modelo generativo de lenguaje cuya única capacidad es adivinar cuál es la palabra más apropiada que viene delante de otra. Es decir, es una máquina de estadística. Elige de forma estadística cuál es la palabra más apropiada en una frase, ¿no? ¿Qué palabras suelen ir juntas en una frase alrededor de un concepto? Lo que pasa es que, claro, tiene mucha estadística en la cabeza. Igual que nosotros pensábamos que hablar como un ser humano era prácticamente imposible para una máquina hasta que llegó esta máquina, pues Edgar Allan Poe pensaba que una máquina jugara al ajedrez era imposible porque para eso necesitaba pensar, cuando en realidad ahora sabemos que jugar al ajedrez para una máquina es muy fácil, porque es un juego de cálculo, de estadística, de proyección. Y esto es exactamente lo mismo. Y entonces, una de las cosas que le pasa a ChatGPT es que se inventa movidas, porque no distingue la realidad de la ficción, solo pone una palabra delante de otra, ¿no? Y entonces, esta mañana, por ejemplo, hablaban de cómo podíamos usar estos modelos para pedirles que nos aconsejaran lecturas cuando estamos haciendo un trabajo en la universidad, ¿no? Y yo justo esta mañana estaba escuchando que los bibliotecarios estadounidenses de las universidades están empezando a cabrearse mucho porque llega un montón de gente pidiendo libros que no existen de personas que nunca han existido, porque ChatGPT se los ha inventado. Y les ha dicho, estás haciendo una tesis sobre los aborígenes australianos que se mudaron a no sé qué región y que plantaban no sé cuantitos, toma todos estos libros. Y resulta que son mentira, que no existen, que se los ha inventado, pero ha dicho algo como con mucha presencia. Los libros, vamos, deberían existir porque son súper molones, y tú vas a la biblioteca y no existen. Y entonces, esto es porque ChatGPT, decimos que alucina, tampoco alucina porque no puede pensar, simplemente coloca una palabra detrás de otra y no siempre son verdad. Para mí el problema principal es que el verdadero mentiroso es el fundador de ChatGPT. Y
ya desde los orígenes de esta empresa vemos que esta es una persona que no tiene ningún cuajo a la hora de contar cosas absolutamente absurdas acerca de su propia tecnología y sus propias intenciones, ¿no? Y de hecho es el tío que más dice últimamente que la inteligencia artificial probablemente va a destruir el mundo, el planeta y todo lo que hay dentro, pero que mola mucho hacerlo porque es súper guay, ¿no? Que es como un tío que dice, estoy desarrollando una tecnología que probablemente destruirá la humanidad en los próximos 30 años, pues es una persona a la que hay que poner un poco entre comillas, ¿no? Me parece a mí. Y entonces, ya desde el principio, en 2021, cuando salió el primer GPT, el primer modelo de lenguaje generativo de esta empresa, lo primero que hicieron no fue enseñar el modelo, sino empezar a decir que tenían un modelo tan bueno que era demasiado peligroso para compartirlo con la humanidad. Eso lo dijeron en enero de 2021. En noviembre de 2021 lo compartieron con la humanidad y toda la humanidad empezó a buscar, a mirarlo y los periodistas de tecnología nos pusimos a probarlo y nos pareció muy gracioso y empezaron a negociar para que la gente que hace aplicaciones para los móviles pues viera cómo podía desarrollar sus propias aplicaciones, ¿no? Y a mí me da la sensación de que este tipo ha aprendido un poco de lo mejorcito de su entorno, ¿no? Aquí reconoceréis a tres personas que yo creo que han inspirado mucho a Sam Altman, el CEO de OpenAI, que son Elizabeth Holmes, que fundó una empresa que se llamó Theranos, y era una empresa que vendía una máquina llamada Edison, humildemente el Edison, que era capaz de hacer análisis complejos a partir de una sola gota de sangre. Y entonces, bueno, pues durante los, no sé, últimos 10 años hasta hace 2, todas las revistas especializadas la pusieron en su portada, todos los angel investors de Silicon Valley le dieron dinero, le tiraron dinero para que hiciera lo que quisiera, es decir, todo el mundo la creyó, menos los científicos. Los científicos decían, eso que esa señora dice que pues, se puede hacer, no se puede hacer. Pero en Silicon Valley todo el mundo piensa que si tú pones suficiente dinero, suficientes programadores y suficientes máquinas y suficiente potencia, puedes hacer lo imposible. O sea, que el problema de que en una gota de sangre no haya materialmente información suficiente para saber si alguien puede tener un cáncer dentro de 10 años, no les parece un problema. Lo único que necesitas es más programadores y un ordenador más gordo. Y resulta que el mundo no funciona así, ¿no? Entonces, esta señora ahora está en la cárcel, no por haber soñado algo imposible, sino por haber mentido a los hospitales, haber mentido a la cadena de farmacias más grande de Estados Unidos y haber estafado a un montón de clientes diciéndoles cosas que no eran verdad, porque su máquina no podía hacer análisis de sangre. Y ella decía que sí. El segundo es Sam Bankman-Fried, es el fundador de una empresa de intercambio de criptodivisas que se llama FTX, que también está en la cárcel, porque básicamente dijo que él tenía una caja en la que metías dinero y salía 3 veces más dinero del que habías metido, y resulta que lo que estaba haciendo era invertir en sus cosas el dinero que le daban sus clientes, ¿no? Y ser muy mal inversor, porque perdió todo el dinero de sus clientes. Entonces, bueno, pues estuvo haciendo algo que fue lo de siempre, pero lo vistió, ¿no?, de una tecnología que iba a cambiar el mundo y que iba a democratizar la economía y iba a hacer millonarios de todos los, no sé, de todos los programadores de Estados Unidos, ¿no? Y aquí el tercero diréis, pues a lo mejor Elon Musk no es un estafador como esta gente, pero tengo un ejemplo que lo demuestra. Y es que en 2016 Tesla publicó un vídeo en el que salía un coche conduciendo solo. Y entonces Elon Musk lo presentó en Twitter, cuando Twitter todavía no era suyo, y lo presentó como un Tesla que se conduce a sí mismo. Pone, ninguna intervención humana, está yendo por las calles urbanas, dice, por la autopista, por las calles, y luego aparcando, ¿no? Y bueno, no pongo aquí el vídeo porque se rompería toda la presentación, pero lo podéis encontrar en internet. Y entonces, este es un vídeo que unos años después, cuando él tuvo que decir en un juicio si unos tweets que había hecho sobre el valor en bolsa de Tesla y sobre su intención de privatizar la empresa eran ciertos, pues trascendió por parte de su propio ingeniero jefe del programa Autopilot que ese vídeo había sido mentira, que ese vídeo que literalmente hizo explotar, revolucionó el mundo del coche autónomo, hizo que fuera posible, porque ellos decían que lo habían conseguido,
resulta que era mentira, que era un vídeo en el que ellos habían programado el coche para que fuera no por la autopista ni por las calles, sino por un recinto que era de la propia Tesla y que estaba completamente medido, y que aún por encima, aún en un recinto medido para el que había sido programado de antemano, el coche se pegó un par de buenos porrazos contra el bordillo que ellos editaron y sacaron del vídeo. Es decir, Tesla se conduce mal a sí misma, ¿no?, en 2016. Y sin embargo, siguieron mintiendo acerca de las habilidades de Tesla para conducirse a sí mismo en cualquier circunstancia, digamos, en el mundo salvaje, ¿no?, que es como se llama a carreteras que no tienes preprogramadas en el coche, a pesar de que tuvieron al menos 12 accidentes mortales por culpa de esa tecnología. Y durante todos estos años estuvieron culpando a los conductores. Es que el conductor igual hizo no sé qué, es que no le dio a este botón. Que esto es típico, ¿no? Esto es como cuando engordas comiendo Doritos y luego dicen que es culpa tuya. No es que ellos los hayan diseñado para que no puedas parar de comerlos y que te engorden así y que no te alimenten nada. Pues esto es un poco lo mismo. Tú le vendes a la gente un coche súper caro porque resulta que se puede conducir a sí mismo, y ocurre que el coche no se puede conducir a sí mismo y acaba matando a su conductor y algunas personas de los alrededores, porque hay un problema fundamental en estas inteligencias artificiales, que es que, igual que ChatGPT no distingue la realidad de la ficción, porque no tiene sentido para ella, porque es todo palabras, el autopilot no distingue una señora de una bicicleta, de una carretera, de un camión, porque para él es todo píxeles. Y entonces, por ejemplo, hay un caso muy famoso de una señora a la que un Tesla pasó por encima a toda velocidad en Texas, que estaba cruzando la carretera en un sitio que no era un paso de cebra, mal para la señora, lo pagó muy caro, pero llevaba una bici a su lado, o sea, su bicicleta, pero en lugar de ir encima de la bici, ella iba como empujando la bici, ¿no?, como hacemos muchos. Y el Tesla no lo identificó como nada. O sea, una persona que está aprendiendo a conducir sabría que es una persona con una bici al lado a la que no puede atropellar. Pero el Tesla no lo vio porque no lo computó, porque no estaba dentro de sus parámetros de aprendizaje, no estaba entrenado para identificar eso como una persona con una bici, porque las personas con bicis generalmente van subidas encima o están aparcadas, y entonces, bueno, pues le pasó por encima. Y esto es un problema, al igual que el problema de las mentiras o las alucinaciones de ChatGPT, que es extremadamente difícil de resolver, porque está dentro de su propia fundación, o sea, está dentro de la propia tecnología. O sea, en el sistema mismo que usa la tecnología para adivinar palabras o para tomar decisiones en la carretera, está, digamos, el germen de ese problema, que es que no entienden la realidad, no existe la realidad para ellos, es todo semántica. Y, bueno, pues la última característica importante de estas tecnologías es que, y en el título ponía que no son ni artificiales ni inteligentes, no son inteligentes porque dependen de toda esa gente y también de nuestro trabajo para poder aparentar inteligencia, pero no son artificiales porque dependen de un montón de materiales orgánicos que están sacando de la Tierra con mucha dificultad, con el esfuerzo de gente muy mal pagada y con gran factura y destrucción para nuestro planeta. Dependen de un montón de materiales. Estas son famosas minas de litio que suelen estar en el sur. Hay una zona que llaman el Triángulo del Litio, que uno diría, pues a lo mejor es que hay mucho más litio allí, pero en realidad lo que pasa es que allí se dan las circunstancias apropiadas para que tú puedas hacer una operación completamente victoriana en un momento en el que el planeta está, digamos, dejando de estar, o sea, saliéndose de su eje para el peligro de todos los que estamos dentro, sin que nadie te diga nada, ¿no? Porque hay gobiernos corruptos, porque no hay derechos laborales, porque no se protege el medio ambiente o porque son simplemente súper pobres, ¿no? Y entonces, bueno, hace poco se publicaban noticias sobre una planta que va a poner, un centro de datos que va a poner Facebook, Meta, perdón, en Talavera de la Reina, y hablan un poco de los datos de agua. Ahora mismo no los tengo porque me he dejado mis notas, pero eran absolutamente sorprendentes, ¿no? La cantidad de agua que consume ese centro de datos. No hablaba de los datos de electricidad, pero hay una comparativa que se puede hacer, por ejemplo, con las
con las zonas de minería de Bitcoin, que también utilizan tarjetas gráficas para hacer su trabajo, y que consumen una gran cantidad de electricidad. Y hace poco el New York Times hizo un cálculo sobre cuánto les costaba a los tejanos el éxodo de centros de minería de Bitcoin que se habían ido a Texas cuando China los prohibió en su territorio, precisamente porque consumen demasiada electricidad, ¿no? Y entonces llegaron a la conclusión de que las plantas de minería de Bitcoin habían subido el precio de la electricidad en Texas entre un 5 y un 10% para todos los tejanos, porque como bien hemos aprendido todos en el último año y medio, la electricidad es algo que se paga por subasta, y cuando hay picos de uso de electricidad, entonces hay picos de la factura de la luz. Entonces, bueno, pues estamos ante una industria que para hacer todas esas cosas que hemos dicho consume grandes cantidades de recursos y además eleva el precio, el coste de las cosas fundamentales, como por ejemplo tener calefacción en invierno, tener la luz encendida para poder hacer cosas, o tener a veces, para algunos de nosotros, por ejemplo si vives en Madrid, aire acondicionado en verano, porque cada vez es más imposible no tenerlo. Sube el precio de todas esas cosas y además pone en crisis o pone en peligro el propio suministro. Y entonces aquí la conclusión es que estas tecnologías son extremadamente peligrosas, pero no por lo que ellos dicen, no porque estemos a punto de entrar en la singularidad y vaya a haber una revolución de los robots y vayan a acabar con nosotros en cuanto nos demos la vuelta, sino porque este es un estadio particularmente peligroso del capitalismo en el que está haciendo lo que siempre ha hecho el capitalismo, que es privatizar los comunes, explotar a los trabajadores, no pagar impuestos, esquivar la ley, destruir el planeta, quedarse todos los beneficios, externalizar a nosotros todas las consecuencias. Y estamos en un planeta al límite de sus capacidades y con una población cada vez más destruida por las circunstancias, ¿no? Que ya hemos atravesado una crisis económica, una crisis pandémica, estamos ahora en una crisis mental, ¿no? Después de todos estos procesos, y este es el contexto en el que llegan ChatGPT y todos sus amigos, ¿no? Y entonces aquí es donde yo pienso que está el peligro casi inminente de estas tecnologías. Y que la película no es Terminator, ni es Blade Runner, ni es ninguna en la que hay un apocalipsis robot y acaban con nosotros, sino es una película de 2013 de Spike Jonze que se llama Her. ¿Cuántos habéis visto Her de Spike Jonze en esta sala? Bueno, pues si os acordáis, y es súper guay volver a ver, bueno, súper guay y un poco inquietante volver a verla, porque o sea, esta es la historia en papel de un tío que se enamora de un sistema operativo. Aquí Spike Jonze hace trampa, porque la voz del sistema operativo es de Scarlett Johansson, y entonces nosotros no vemos al sistema operativo, vemos a Scarlett Johansson. Pero el caso es que él es un tío solitario que ha perdido contacto con sus amigos y que se siente cada vez más aislado de la realidad hasta que llega el sistema operativo y ocupa todos los espacios de su vida. Y entonces nosotros venimos de una década, casi 20 años en realidad, en la que hemos estado invirtiendo todo nuestro tiempo, atención, energía y casi cariño en tecnologías que están diseñadas para sacarnos del lugar en el que estamos, con nuestras familias, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, y conectarnos con una comunidad sintética, imaginaria, que solamente existe en la plataforma, ¿no? Y que igual pues escucha la misma música que tú, o vota la misma cosa, o le interesan los mismos libros, ¿no? O es súper parecida a ti, entonces te sientes mucho más cómodo. Pero no es tu comunidad, no es la comunidad que comparte y que pierde los recursos contigo, no es la comunidad que paga, no sé, 700 euros mensuales de calefacción cuando llega ChatGPT, la planta de ChatGPT a tu pueblo. Es una comunidad completamente imaginaria y en muchos casos, como hemos visto en los últimos años, llena de gente que ha sido contratada para convencerte de que hagas cosas que antes no habrías hecho, ¿no? Como por ejemplo se vio en la campaña a la presidencia de Estados Unidos en 2016, pues un montón de rusos haciéndose pasar por cientos de miles de americanos para enfrentar a unas personas con otras, ¿no? A los musulmanes con los católicos, a los tejanos con los neoyorquinos, etcétera, etcétera. Y entonces ahora estamos en un momento de profundo agotamiento, después de la pandemia, cuando hemos estado todos encerrados en casa utilizando las plataformas a tope porque no había ninguna otra cosa que hacer, estamos todos mentalmente agotados
y somos literalmente un caramelo para una tecnología que silenciosamente se coloque en nuestro bolsillo y nos hable en el tono que nosotros necesitamos. Es decir, venimos de una cosa que llamamos el capitalismo de plataformas, que son plataformas que nos hablan al oído a través de comunidades, sabiendo exactamente lo que queremos oír, porque claro, nos están vigilando todo el día, saben quiénes somos, saben quiénes somos individualmente y saben cómo somos estadísticamente, con lo cual pueden predecir las cosas que nos interesan o que nos van a agitar, que nos van a activar para hacer cosas. Y de repente nos estamos quedando solos con algo que no es una nueva plataforma. Hoy escuchaba a Sundar Pichai, el CEO de Google, diciendo esto es un nuevo paradigma, esta es una nueva plataforma. No es verdad, no es una nueva plataforma, es el perfeccionamiento de las plataformas de publicidad segmentada que han estado ocupando todo el espacio mental de nuestras vidas en los últimos 15 años. O sea, no es una comunidad imaginaria lo que nos ofrece una relación. O sea, no quiere ser nuestra pandilla de amigos que piensan todos lo mismo y hacen todos lo mismo y organizan cosas para protestar juntos desde Twitter y desde el sofá. Lo que nos ofrece es una persona que nos vea, ¿no? Alguien que nos escuche, que nos responda, que nunca se aborde, que no nos dé miedo, que no nos rechace, cuando estamos más necesitados que nunca. Y es importante recordar que bueno, pues ahora que estamos particularmente aislados y que hay una epidemia de soledad, después de que es casi más grave que la propia pandemia, pues que tenemos que empezar a pensar en qué tecnología es esta, cómo ha sido entrenada, es decir, ha sido entrenada con los contenidos de la red que ya sabemos que de alguna manera manifiestan lo peor de nosotros mismos y no lo mejor, ¿no? Es decir, ha sido entrenada con un material que solo puede agudizar nuestros sesgos históricos, que solamente puede agudizar nuestras discriminaciones, nuestros peores instintos y exacerbar nuestras emociones, digamos, más viscerales y más sucias, porque es lo que ha pasado en los últimos 10 años, ¿no? Con las redes sociales. Pero además está puesta al servicio, en este caso, de una sola empresa, que se quiere convertir en la interfaz de todas las demás. Es decir, que aquí no estamos ante una nueva tecnología ni una nueva plataforma, sino de una nueva interfaz. Lo que pasa es que esa interfaz es la nuestra, es el lenguaje natural. Es decir, nos han hackeado el lenguaje natural. Y eso es lo más peligroso de estas tecnologías. No vienen a quitarnos el trabajo, vienen a degradarlo. No vienen a ocupar, puestos, sino a desocupar nuestros propios derechos laborales. Voy a acabar esta charla recomendando los libros. O sea, yo soy una periodista española, no soy ingeniera, no soy neurobióloga, pero tengo la suerte de vivir en un momento en el que hay un montón de universidades y de medios y de instituciones como esta, por ejemplo, que financian la investigación de gente súper valiosa y, entre ellos, pues quiero recomendar el libro de Kate Crawford, se llama Atlas of AI, está traducido al castellano por una editorial argentina y entonces Kate lo que hace es despiezar todos los aspectos materiales de la inteligencia artificial para que sepamos cómo se cocina, o sea, un poco como cómo se parte, cuáles son los trozos de la vaca y de dónde viene y cómo se alimenta y todo eso, pues esto es lo que hace con el Atlas de Inteligencia Artificial. El libro de Aaron Beranaf sobre la automatización y el futuro del trabajo es donde sale la investigación de la que hablaba sobre qué ha pasado en los lugares donde se ha dado automatización en la industria, como por ejemplo Alemania, Corea, Japón, etc. Es súper interesante y desarma completamente los titulares sobre cómo los robots vienen a robarnos el trabajo que vemos todos los días en la prensa. Chipware, lamentablemente no está traducido al castellano, pero es un libro súper interesante sobre la industria de los chips y lo concentrada que está y lo peligroso que es que invirtamos todo el futuro de todos los aspectos de nuestra sociedad, de nuestras comunidades, de nuestra sanidad, de ejército, transportes, etcétera, etcétera, en la fabricación de unos chips que hace básicamente una sola empresa en el mundo y
y que está a punto de ser secuestrada por un país antidemocrático. Y luego estos otros tres que pertenecen un poco al mundo de por qué estamos tan empeñados en creer que hay una inteligencia superior a la nuestra capaz de sacarnos de la faz de la Tierra y, sin embargo, hacemos tantos esfuerzos por no creer que estamos rodeados de inteligencias que son paralelas a la nuestra, con la que nos podemos comunicar y podemos desarrollar nuevas relaciones, ¿no? O, por ejemplo, esta idea de hay inteligencia en otros mundos, ¿no? Cuando negamos la posibilidad de que haya inteligencia alrededor de nosotros en otras especies. Y bueno, pues con esto decir que no hay nada malo en la inteligencia artificial, lo que es malo es que la ruta del capitalismo se perpetúe en un momento en el que lo que necesitamos es verdaderamente repartir mejor los recursos, economizar no solamente el agua, la energía, el espacio, etcétera, etcétera, sino también nuestro espacio mental. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Así que nada, si tenéis alguna pregunta, por favor, levantad la mano y os acercarán un micrófono. Os he dejado como, no sé si tenía una pregunta, pero ya no me apetece hacerla, ¿no? O sea, me flipa que no os habéis reído con mis chistes de Terminator, pero todos habéis visto Her. ¿Ninguna pregunta? ¿En serio? Lo he aclarado todo también. Vale, parece que tenemos aquí algunos brazos. Bueno, otra cosa es saber cómo formularla, pero bueno, en base a lo que hemos estado hablando también esta mañana, yo la duda que tengo, sobre todo el cómo parece que no encaja, no llega a encajar socialmente la inteligencia artificial, porque principalmente me da la sensación de que entra siempre en conflicto con el término de propiedad. Y claro, como has estado hablando, que básicamente son estas grandes corporaciones, cómo se han ido apropiando de tantas cosas que hemos dado socialmente, la sociedad gratis, sin ánimo de lucro sobre todo. Y claro, no sé hasta qué punto llegará el momento en el que, por pérdida de, ¿cómo decirlo?, de credibilidad en estas industrias que al final están produciendo, pero no están produciendo bien. Están dando la sensación de que sus sistemas funcionan, que la inteligencia artificial es otra cosa. No sé hasta qué punto vamos a seguir peleando en esta batalla de propiedad o colectividad en el desarrollo de la inteligencia artificial. No sé si... La pregunta igual sería como, ¿es posible que esto al final sea el principio del fin de las grandes corporaciones al conseguir, bueno, al perder ellas criterio o razón de, o sea, perder ellas por su propia producción el peso de lo que están diciendo? Creo que me estoy explicando muy mal, pero... No sé si he entendido la pregunta, aunque siento que la pregunta refleja también este momento que yo misma decía antes. Lo que más rabia me da es que esta gente que claramente está haciendo un expolio, ¿no?, de lo que era público, es decir, está haciendo un expolio de los comunes que nosotros mismos hemos contribuido, de repente esté utilizando los argumentos del copyleft, ¿no? Y claro, yo, que soy una talibana del software libre, llevo todos estos años diciendo, haber usado la GPL, ¿no? Porque la GPL es igual de estricta que
que el copyright en el sentido de que permite que se usen las cosas, pero con una norma, que es que esas cosas pasen al dominio público inmediatamente después, ¿no? Y entonces estas empresas lo que están haciendo es privatizar algo que estaba a veces y a veces no en el dominio público, ¿no? Y básicamente digerirlo y convertirlo en una máquina de hacer dinero. Hay una cosa que no he dicho que es interesante, que es que teóricamente el material generado por inteligencia artificial no puede ser protegido por propiedad intelectual. Es decir, o al menos según la ley estadounidense y según la ley europea, para ser propietario de propiedad intelectual tienes que ser una persona, no puedes ser una máquina, porque la máquina no puede tener propiedad intelectual. Esto es así, ¿no? Pero claro, aquí entramos en un problema que ya no es un problema técnico ni legal, sino que es un problema de opacidad, que es que esta empresa, que como decía antes, ha aprendido de lo peor de cada casa, pues opera en la más absoluta de las oscuridades. Es decir, nadie sabe cuáles son sus fuentes, nadie sabe qué ha metido en sus bases de datos, nadie sabe cómo las procesa. Y de la misma manera, cuando alguien genera algo, cuando esa empresa se ponga a generar cosas para su beneficio propio o sus clientes lo hagan, ¿cómo demuestras tú que ha sido generado por inteligencia artificial? Y yo sé que este es un problema porque ahora mismo hay un montón de organizaciones que están intentando utilizar inteligencia artificial para detectar noticias o imágenes o información que ha sido producida por la máquina de desinformación de la inteligencia artificial. Y resulta que es muy difícil. O sea, que tú dirías, robot caza robot, ¿no? Estaba a punto de hacer un spoiler. Bueno, pues robot caza robot ahora mismo no funciona, entre otras cosas, porque estas empresas no contribuyen sus procesos para hacer que esos procesos sean detectables por otros procesos distintos, ¿no? Entonces, claro, de repente usar la GPL es igual de inútil que usar una licencia de copyright normal. O sea, da igual cómo hayas protegido tu contenido, o si no lo has protegido y lo has, no sé, lo has puesto bajo una licencia de Creative Commons donde no te deman nada salvo poner tu nombre, cosa que estas empresas también se saltan. Así que aquí lo que tenemos es un problema, al igual que con las criptocosas, en las que no necesitamos una nueva legislación, sino que necesitamos acceso y recursos para que la legislación que ya tenemos se cumpla. O sea, esto es un expolio y es una infracción de propiedad intelectual. Ahora, ¿cómo lo demuestras? Por eso todos los artistas están demandando a Stable Diffusion, que los pobres pringados han sido los únicos que han trabajado de forma transparente en todo este desarrollo y por lo tanto son los únicos que se puede demostrar que han utilizado material protegido para alimentar sus algoritmos. Cosa que de momento todavía no es ilegal, también tengo que decir. Entonces, ¿qué pasará con estas empresas? Pues yo creo, o sea, en el caso de OpenAI es evidente que se va a convertir en la interfaz de todo, ¿no? Que te va a ayudar a ir al médico, que te va a ayudar a comprar cosas, o sea, se va a convertir en tu intermediario para todo, lo cual, si ya estábamos en un momento en el que todo lo que pasa en Internet está centralizado en los servidores de 6 empresas, pues ahora estamos hablando de que hay un cuello de botella anterior, ¿no? Que es el de OpenAI, que es una empresa que ya ha nacido contando mentiras, cada vez cuenta mentiras más gordas, con lo cual intuyo que si las mentiras que cuentan públicos son tan gordas, las otras serán mucho peor. No sé, o sea, yo pienso que lo que están haciendo es ilegal. Estoy segura de que no es la única cosa ilegal que están haciendo, pero también sé que el capitalismo de plataformas consiste básicamente en infraestructuras que están diseñadas para esquivar la ley, un poco como los paraísos fiscales. Entonces, si no hemos podido resolver eso, no veo de qué manera vamos a poder resolver esto. ¿Y se van a hundir esas empresas bajo el peso de su propia mentira? Pues si no se ha hundido Facebook bajo el peso de sus propias mentiras, no veo qué incentivos hay para que pase con OpenAI. Claro, es que están incentivando la pérdida de su propio valor al hacer perder credibilidad. A mí me cuesta creer... Pero su valor no está en el contenido, ojo ahí. Su valor está en el proceso. Ya.
sinceramente me cuesta creer hasta cuándo vamos a mantener esto, sabiendo que, bueno, dentro de mi discurso de que cómo van perdiendo valor. Si dedican el uso de inteligencia artificial a una agencia de noticias para generar mentiras, claro, al final la credibilidad en su mercado es dinero. Y eso es hasta dónde vamos a mantener este sistema, que parece que hace aguas todo el tiempo. Bueno. De momento parece que no. Ya. Es gracioso porque hace 5 segundos estábamos hablando de cómo se hunde Silicon Valley, ¿no? Yo he estado en San Francisco hace 2 meses y era un escenario posapocalíptico total, o sea, parecía una peli de zombies, estaban todas las empresas vacías, todos los edificios vacíos, toda la calle llena de homeless, o sea, que yo pensaba, estamos diciendo que se está derrumbando Silicon Valley, pero se ha derrumbado ya hace rato, porque esto... Y ahora es todo el dinero que está ganando OpenAI y todos los founders que le quieren comprar cosas para hacer nuevas empresas basadas en los algoritmos de OpenAI. O sea, ya nos hemos movido, pero es el mismo negocio, no es distinto. Es solo otra cara más. ¿Más preguntas? Por aquí hay un montón de preguntas. Ya, pero yo estoy al lado. Perdón. Real estate. Yo tampoco sé si voy a saber formular la pregunta, pero va más en la línea del final de la charla, ¿no? Mi experiencia personal con con el chat GPT, por ejemplo, es que yo sí que estoy ayudándome del chat como para pensar, no para escribir la tesis, pero sí como para ayudarme. Y creo que me está haciendo mucha compañía en un momento súper solitario. Y entonces acabo de leer, o sea, mi reflexión iba también por lo que hemos estado escuchando esta mañana, ¿no? Creo que nos hacen un poco de espejo y, como has dicho tú, nos ven y nos sentimos vistas. Y creo que también va en la línea un poco de los miedos que podemos tener al psicoanálisis o al autoconocimiento en esta línea. Y me parece curioso que hayas utilizado la palabra terapia extractivista en tu título, ¿no? Y no sé, es que, o sea, yo siento toda esa presión del cómo están construidas las herramientas y creo que nos afectan un montón, pero también tienen como la ilusión que están vendiendo y ¿por qué van a seguir funcionando? Pues porque creo que realmente nos ven o nos dan la sensación de que nos ven y tiene mucho que ver con ir a terapia. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo, o sea, yo no creo que nos vean, yo creo que nos espían, es decir, mirarnos miran. Pero sí que es verdad que efectivamente ahora mismo que hay este cansancio de las comunidades, un poco este desapego, ¿no? Porque las comunidades ficticias a las que hemos dedicado nuestro tiempo en los últimos años no nos han dado lo que esperábamos, porque no eran lo que decían ser, pues de repente nos sentimos solos, después de la pandemia estamos agotados. Bueno, pues todas las promesas, digamos, de la fase anterior nos han dejado un poco rotos. Y claro, ahora nos viene súper bien una terapia, que es un poco lo más caro que se puede hacer en esta vida después de, creo, rehacerte los pómulos, ¿no? Es como un proceso que todos necesitamos integrar en nuestras vidas porque hemos pasado muchas crisis seguidas y nos hace falta, y que sin embargo es demasiado caro, la mayor parte del tiempo no tienes acceso, incluso cuando tienes dinero para pagarlo resulta que no funciona porque es un negocio, ¿no? Que consiste en alargar la terapia en lugar de darte soluciones. Y entonces nos pilla en un momento perfecto para que nos entreguemos completamente, ¿no? Y yo pienso que la tecnología es súper interesante y que podría ser muy, muy valiosa en otras manos. Y yo no digo en manos de otra empresa, sino ECAIZ esta mañana, por ejemplo, habló mucho de posibles alternativas.
o sea, modelos alternativos de desarrollo tecnológico, ¿no? Que son más comunitarios, que están más basados en la red institucional de servicios. Yo, por ejemplo, en mi libro, pues siempre pongo como nodos posibles para un montón de desarrollos técnicos basados en Big Data a lo que para mí son el alma de los barrios, que son el instituto, la biblioteca y el centro sanitario, ¿no? Cada barrio tiene el suyo, en uno está tu médico, en otro está tu bibliotecaria y en el otro está tu profesor. Y creo que en torno a esos centros se pueden desarrollar un montón de cosas súper importantes, ¿no? Vivimos en un momento también en el que lo que antes eran los centros neurálgicos de nuestra comunidad, que eran la iglesia, el campo de fútbol, todos esos espacios han ido desapareciendo. Unos porque el precio del suelo es demasiado alto y demasiado valioso como para que haya un campo de fútbol en todos los barrios, y otro, o de baloncesto, o de pasear o de lo que sea, y el otro porque efectivamente pues, hemos abandonado un poco esas prácticas comunitarias de encontrarnos todos los domingos para rezarle a Dios y otras cosas. Y ahí tenemos un vacío que claramente necesitamos llenar con algo, porque estamos usando tecnología, que es la manera más inapropiada de llenarlo y la más insatisfactoria. Entonces sí que creo que es súper peligroso, pero sobre todo porque ChatGPT y estos modelos son máquinas de interpretar el mundo. Y primero, lo interpretan habiendo sido entrenadas con material tóxico, con material radioactivo, digamos, y segundo, lo interpretan con objetivos comerciales, es decir, trabajan para alguien y no somos nosotros, trabajan para las empresas, o sea, igual que el buscador de Google no trabajaba para satisfacer nuestra curiosidad o necesidades, sino que trabajaba para las empresas que pagaban para estar las primeras en los resultados de Google, etcétera, etcétera, pues aquí va a ser una máquina que nos hable al oído y que nos ayudará a interpretar el mundo, pero condicionada y patrocinada por empresas que no sabemos quiénes son. Me parece peligrosísimo. Por aquí había un montón de preguntas. Hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta. Tu conferencia iba dirigida un poco, entiendo, a el poder de la IA hacia los beneficios económicos del sistema capitalista. Un poco entiendo, como Naomi Klein en su libro Teoría del Shock habla de, ¿no?, el poder del miedo para imponer, ¿no?, el poder económico y así. Hoy en día, gracias a esta tecnología, las guerras y tal ya no son necesarias cuando no sabes distinguir lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? ¿Crees que está en peligro la democracia, por así decirlo? Bueno, igual es un poco fuerte esto, pero si no sabemos distinguir qué noticia o qué noticia se ha creado con una IA o cuál no, ¿es necesario, digamos, democratizar la IA, por así decirlo, hacer una Wikipedia de la inteligencia artificial o por el estilo? Bueno. Gracias. Pues, a ver, pienso que en los últimos años el ecosistema mediático que se ha construido en torno a las redes sociales, donde todos accedemos a las noticias, intercambiamos impresiones y comentamos las cosas, se ha vuelto muy tóxico porque tiene una cualidad que no tenían todos los medios de comunicación, o sea, no es un medio de comunicación, es un ecosistema mediático, son cosas distintas, pero tiene algo que no tenía la televisión, que no tiene la radio, que no tiene la prensa, que es capaz de contarle una historia distinta a cada persona sin que el resto se entere. Es decir, yo siempre cuento que hace 40 años, si tú querías convencer a un país de lo que fuera, de que te votara, de que, no sé, de perseguir judíos, de lo que fuera, pues tú podías ocupar todos los espacios de comunicación posibles y estar todo el día en la radio con tus discursos, todo el día en la televisión contando tu movida, y utilizar propaganda y desinformación para hacerlo, pero todo el mundo veía lo mismo. O sea, todo el país veía un solo mensaje. Y eso les daba la habilidad de irse a la plaza y discutir el mensaje. Es verdad, es mentira, pues a mí me han dicho, pues yo lo que sé, ¿no? Pero estaban escuchando todos el mismo, es decir, había una realidad compartida que era ese mensaje. Y tú podías estar de acuerdo o no, te lo podías creer más o menos, pero todos estabais debatiendo la misma información. Ahora, sin embargo,
el mensaje se divide por grupos y esos grupos son analizados para saber qué tipo de lenguaje, o qué tipo de mensaje, qué tipo de lenguaje, qué tipo de tono les va a convencer mejor. Y entonces, mi vecino y yo creemos que estamos leyendo el mismo periódico y resulta que él está leyendo unas noticias con unos datos y yo estoy leyendo unas noticias distintas con otros datos distintos. Y cuando salimos al descansillo a discutir la noticia, pensamos que es la misma, ¿no? Y entonces, esto es lo que hacen las plataformas de publicidad hipersegmentada. Nos segmentan en grupos y nos alimentan con información diferente a cada uno. Y entonces, ahora ya no compartimos una realidad que podamos debatir. Y la posibilidad de debatir una realidad compartida es la base fundamental de la democracia, porque la democracia consiste en debatir las cosas y tomar decisiones acerca de cómo repartir los recursos y cómo, ¿no? Cómo hacer las cosas en comunidad. Ahora que no tenemos, que nos empieza a faltar esa realidad compartida, pues es un problema. ¿Que es un problema que ha sido acelerado por las plataformas digitales? Totalmente, porque eso antes no se podía hacer. O sea, salvo que te dejaran, yo qué sé, un papelito en cada buzón y cada uno pusiera una cosa distinta, pues esto, que es un proceso muy caro y muy laborioso, pues antes no se podía hacer. ¿Qué pasa? Que los que más están contribuyendo a ese estado de cosas son los periódicos y los políticos y los medios de comunicación. Es decir, que aquí no está sola la tecnología, que las instituciones que más desinforman, y esto es algo que hemos podido estudiar en los últimos años después del supersusto de 2016, cuando Donald Trump ganó las elecciones, ¿no? Y todas las universidades del mundo se pusieron a ver qué había pasado, lo que hemos visto es que los nodos que más desinforman suelen estar en los gabinetes políticos y en los medios de comunicación. O sea, que no es solo la tecnología. ¿Qué pasa? Que este es el aparato último de hablarte al oído. O sea, es un Svengali perfecto, que te habla solo a ti, que te cuenta las cosas solo a ti. O sea, ya ni siquiera formas parte de un grupo hipersegmentado. Estás tan hipersegmentado que eres un grupo de uno. Ahora mismo no se me ocurre nada peor. O sea, ahora lo que tenemos que hacer es buscar maneras, pues en espacios como este, supongo, de volver a, no sé, a reunir los trozos de realidad que tenemos entre todos y convertirla en una sola cosa, para poder debatirla y para poder tomar decisiones juntos y establecer caminos objetivos y espacios para compartir. Estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho, pero hay una sensación que tengo que es como todo el rato... ¿No crees que hay una desafección con la tecnología? O sea, como dices, hay un momento como muy dulce en el que desde la economía del comportamiento pasado por todos los sistemas tecnológicos parece ser que es eso, ¿no? Que nos pueden segmentar de una forma como ultra detallada y creo que es así, las redes sociales así nos lo están demostrando. Pero también me da la sensación de que en lo individual eso puede ser, en lo colectivo no lo tengo tan claro. Y luego hay una realidad, que te vas, pues no sé, yo soy de Iruña, intentas un día ir a buscar un restaurante el fin de semana y en los últimos año y poco no hay manera, la gente está haciendo vida en la calle. O sea, como que hay una relación directa en el que si yo miro las noticias, veo lo que ocurre en Internet, el mundo parece pero... Luego, si me junto con la gente, no lo tengo tan claro. Y me da la sensación de que hay una desafección. O sea, que la tecnología nos aburre. La usamos porque no hay otra cosa, no nos entretiene. Netflix nos ha aburrido mortalmente, eso es una charcutera. Pero tampoco hay muchas más opciones. Y en esa desafección, mientras que no ocurra algo un poco significativo, que lo ha ocurrido. Ocurrió en Occupy Wall Street, ocurrió en el 15M. Ha ocurrido en unos momentos en los que la propia tecnología nos ha permitido esa especie como de explosión. Pero que ahora mismo es una cuestión de que igual hasta se dan el trompazo por aburrimiento y por pesados. O sea, ChatGPT nos va a aburrir en 2 días de una forma muy profunda. Dice, otra vez con las mismas alucinaciones o lo que sea. Entonces no sé si esa esperanza que tengo yo de que estamos un poco como hasta las narices de todo esto, ¿no? Aunque estemos usándolo constantemente, pueda darse, ¿no? De que la aceleración, ¿no? Cripto, NFTs, metaverso, cada día duran menos y encima duran menos porque son unos sociópatas. La mitad de los McKinseys de turno, que son los que promocionan todas estas historias y no esos personajes que ponen,
no saben qué hacer con todo ese capital financiero que lo han dejado allá explayándose en el mundo, ¿no? Entonces, no sé, a ver si también piensas que estamos aburridos en general. Yo pienso que estamos aburridos en general. No, yo no diría aburridos, yo diría agotados, ¿no? Creo que hay un cansancio casi a nivel neuronal, emocional. Creo que ese año y medio de reuniones por Zoom que sufrimos durante la pandemia nos han roto un poco. y por eso pienso que es el momento perfecto para ChatGPT, porque ChatGPT ahora es un chat, pero en verdad lo que propone es una nueva forma de interactuar, en la que desaparece, no tengo mi móvil encima, pero desaparece esa pantalla en la que tecleamos cosas, ¿no? Y en la que pinchamos en cosas y miramos iconos y todo eso. O sea, hay una cosa en diseño que se llama fricción, que es lo que se interpone entre tú y la acción que vas a hacer en la máquina, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues es un concepto que ha sido muy importante en la industria de las tragaperras, porque la fricción es lo que te hace parar de meter dinero en la tragaperra, ¿no? Y entonces, pues todo el diseño de tragaperras gira en torno a evitar la fricción, a que tengas que meter dinero de verdad, y entonces tú lo que haces es identificarte con tu tarjeta y ya te va cobrando, ¿no? A que haya espacios entre juego y juego, o a que se haga de día o de noche y tú digas, coño, llevo todo el día aquí. No, te ponen un rincón oscuro para que no lo veas. Todo eso es fricción que va desapareciendo, ¿no? Y para mí, como el futuro inmediato de ChatGPT es eliminar toda la fricción en nuestra relación con otras tecnologías, que es un poco lo que nos agota. Porque lo que hace ChatGPT es hablarte y responderte, ¿no? Y entonces por eso hablaba de esa película de Spike Jonze, porque la interfaz es un cacharrito súper mono, como casi setentero, que lleva en el bolsillo y que va con él a todas partes y que no toca nunca, ¿no? O sea, hay unas imágenes en las que sale su nombre porque le está llamando a alguien, ¿no? Pero es como que no necesita ni loguearse, ni pinchar, ¿no? ni enviar, ni nada. Es como, se lo hace todo. Es como el mayordomo mágico y la novia perfecta, ¿no? y tu asistente ideal y todas las cosas juntas. Y pienso que para esto no estamos agotados, estamos deseándolo. El final de las pantallas. Yo voy a hacer una cosa que creo que no hay que hacer, que es pedirte una especie de predicción. ¿De predicción? Bueno, sí, a ver a dónde crees que vas todo esto en el futuro un poco de Internet y de las redes, ¿no? En el sentido que, bueno, ya hemos visto a gente decir que con todas estas herramientas generativas, ¿no? Donde ya podemos generar un texto, podemos generar unas imágenes, podemos generar un audio, podemos generarlo todo, ¿no? Quiero decir, todo en el sentido de podemos generar todo, vídeo también, se está avanzando mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hay gente que dice que en X años el no sé cuánto porcentaje del contenido de Internet, unos porcentajes muy altos, hemos llegado a oír, ¿no? Desde, yo qué sé, más de la mitad y incluso más de 2/3 y cosas así, va a estar generado por herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y yo me pregunto un poco si, bueno, por un lado, si eso va a llegar a ser, ¿no? Y por otro lado, si eso llega a ser, ¿qué vamos a hacer las personas, ¿no? ¿Nos lo vamos a tragar? ¿La vamos a abandonar? ¿Internet va a acabar siendo inteligencias artificiales leyendo a otras inteligencias artificiales o alimentándose de otras inteligencias artificiales para luego... Un poco cómo ves todo eso. ¿Qué crees que va a pasar con si se da esa inundación de contenido generado, ¿no? Además eso, que hay gente que dice que va a llegar a unos porcentajes altísimos a nivel de Internet. Si crees que se va a dar, si se da, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué vamos a hacer la gente? ¿O nos vamos a aburrir también, que decíais, de estar aburridos o de eso? ¿O un poco eso cómo lo ves? Pues hay una cosa, yo no sé si alguien aquí ha intentado cobrar algo de alguna administración en algún momento de la historia. Entonces hay un factor que es la burocracia, ¿no? Que hace que un proceso, en principio sencillo, como mandar un papel, una factura y cobrar, pues se convierte en una odisea que puede durar, no sé, años, ¿no? En la que atraviesa múltiples despachos hasta volver a ti y pedirte nuevos papeles, etc. Y entonces, a mí me parece un poco como
lo que podría pasar, es más, lo que está a punto de pasar con el tema de la inteligencia artificial, porque yo uso ChatGPT, pero para una sola cosa, que es escribir correos. Yo odio escribir correos y tengo demasiados correos y entonces yo sé, básicamente porque lo dijeron hace 2 días, que por ejemplo Google pues, ha integrado lo ha llamado Bardo, bueno, pues su sistema de inteligencia artificial para escribirte los correos. Y entonces en mi pandilla bromeamos siempre de que el apocalipsis robot en realidad va a ser esa burocracia interna en el que mi ChatGPT escribirá el correo y el de la administración escribirá su correo y entre los dos empezarán a contarse un mogollón de cosas, ¿no? Y a pedirse un montón de papeles que no existen, porque ya hemos aprendido cuál es el problema principal de estos ChatGPT, ¿no? Y al final, que es un poco como la metáfora de la inteligencia que estaba diseñada para hacer, ¿cómo se dice? En paperclips. ¿Cómo se dice en paperclips en castellano? Sujetapapeles. Como los clips, ¿no? Los clips, esto en castellano tiene un nombre, qué tontería, he glitcheado aquí. Que acaba destruyendo a la humanidad y conquistando otros planetas solo para robarles el hierro para hacer los paperclips, ¿no? Y entonces yo me imagino un poco como ese momento en el que la saturación de correo, o sea, que abres tu correo después de varias semanas sin mirarlo porque te lo está haciendo ChatGPT y de repente tu correo se ha convertido, ¿no? Como en un planeta pequeño consumiendo grandes cantidades de electricidad y, no sé, torturando niños en Camboya. Yo esto lo veo relativamente probable y bastante cercano. Es más, cada vez que uso ChatGPT para escribir un correo lo pienso. Pero ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, pues si la burocracia que integra a personas es capaz de convertirse en un cuello de botella permanente, ¿no? Que lo embrolla todo sin parar, porque cada punto de ese proceso necesita justificar su presencia pidiéndote un papel nuevo o haciendo algún tipo de interacción, lo que sea, pues sospecho que cuantas más empresas haya involucradas en esta cadena, pues más embrollo hará. ¿Qué pasa? Que la electricidad se ha vuelto muy cara. Y entonces yo pienso que en ese sentido los límites de la inteligencia artificial están en lo material. Es decir, que si llega Meta a Talavera de la Reina queriendo poner una planta que consume no sé cuántos miles de millones de toneladas de agua a diario y aparte genera mucho calor y aparte consume mucha electricidad, pues pienso que le va a salir bastante caro. Y entonces pienso que la economía, digamos, de ese desarrollo vendrá por los obstáculos materiales / económicos que surgirán. Porque antes además antes les regalábamos todo. Antes quería venir Amazon a tu pueblo a montar una planta y prácticamente le regalabas tu casa, le ponías una piscina, ¿no? Le regalabas los impuestos y le regalabas el agua. Ya la pagaremos, ya haremos cuentas, ¿no? Amazon, tú y yo. Y claro, así ha ido creciendo esta industria tan deprisa. Pero ahora pienso que estamos un poco más, ¿no? Que estamos un poco más al loro de estas cosas y las administraciones son un poco más delicadas a la hora de regalar electricidad, agua y espacio. Así que no lo sé. Pienso que el apocalipsis robot con los correos está cerca, pero todo lo demás podría ser que no sea tan catastrófico. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues damos por... Sí. Pues muchas gracias por tu charla.
Familia diren ontologia feministarekin jarraituko dugu, beraien umore, ironia eta memegintzarekin. Blanca Martínez eta Laura Tabarez ditugu hemen, kolektiboko kideak, eta ontologiaz feministazek virtualitatean eta ikuspegi feminista duten hezkuntza programetan espezializatuko kulturprodukzioko kolektibo bada. Bertan, Blanca, Elena eta Laurak parte hartzen dute. 2019an sortu zen kolektibo hau, eta hainbat lantegi egin dituzte, Strolling You Down, Feeling Raid, eta Malde Baile, hauek Madrid eta Barcelona artean. Han programado también el Contracongreso Ontologías Feministas y han desarrollado los proyectos Santuario Nocturno y Santuario Nocturno Virtual. Han dado charlas en el festival Byte Footage y han participado en el módulo Who Remembers Places en Madrid. Pues nada, yo creo que lo mejor es que comencéis con vuestra charla performativa y nos vemos dentro de un rato. Mil gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Somos Laura y Blanca, Ontologías Feministas. Somos un colectivo de producción cultural y mediación. Elena no está entre nosotras este año. Estamos súper contentas y muy ilusionadas de poder volver a encontrarnos en este festival y verlo crecer, la verdad. A la vanguardia de cada debate que va a acabar con nuestros trabajos todos los años, pero aquí seguimos. En esta ocasión hemos planteado un pequeño recorrido o excursión por el horror de la producción a nivel usuario, ¿no? Nos parecía interesante pensar qué podemos hacer con una IA en un margen de tiempo entre 15 minutos y 6 horas, ¿no? ¿Qué podemos producir? ¿Y qué se está produciendo? ¿Y qué dice eso de nosotros? Durante este último mes hemos estado buceando como en distintos foros de Reddit y creando cosas que se han compartido bajo los hashtags cultura, cine, arte, inteligencia artificial. Creemos que es importante acercarse a la basura y a los desechos creados de la cultura, porque la historia de estas imágenes que estamos consumiendo hoy no es una historia todavía del arte, pero es una historia de un movimiento creativo y colectivo. También es una historia que habla de características somáticas y sociológicas de nuestra sociedad. Y por una parte, creemos que la respuesta a que la IA va a acabar con el mundo del arte obviamente es no. El arte siempre va a existir para problematizar, pero por supuesto que va a cambiar a nivel narrativo nuestro consumo y la creación de estos productos, sobre todo audiovisual. Entonces, ponernos apocalípticos tampoco nos ayuda mucho. Bueno, reitero la alegría de volver a estar aquí, es siempre un placer, la verdad. Pues nada, bienvenidas a esta excursión a las catacumbas digitales. Como sabéis, las catacumbas son lugares subterráneos donde se realizaban enterramientos, donde los estrechos pasillos no permitían celebrar actos conmemorativos, pero sí reuniones clandestinas y conspiración, lo que les valía a muchas de ellas su cierre. Hoy, mucho tiempo después, en nuestro recorrido guiado de hoy a estas catacumbas digitales, descenderemos al oscuro subsuelo de los algoritmos generativos para descubrir las expresiones más sintomáticas del mundo contemporáneo. Bueno, para ello primero realizaremos un traslado de este lugar al otro, un sueño de realidades deseadas y deformadas. Cuando hayamos llegado al destino, es preciso que permitáis que os hurguemos en las mochilas de estos terrores antiguos hacia lo que no nos resulta humano y a sus imágenes. Y después, antes de entrar, estas mochilas las llevaremos encima y delante o las dejaremos guardadas para poder acceder mejor a estas catacumbas. Vamos a seguirnos por este túnel inicial. Todavía podemos recordar la fascinación estética, pero sobre todo el extrañamiento que sentíamos ante las imágenes psicodélicas generadas por la red neuronal de IA Deep Dream, que, como algunas recordaréis, fue desarrollada por Google en 2015.
¿No resulta enternecedor y adorable que las primeras imágenes que recordemos de la IA parezcan haber sido soñadas por la red neuronal? Y bajo ese nombre, el sueño profundo del futuro, ¿no? Que lucía así como un paseo por un supermercado lleno de posibilidades. Pero, ¿qué diferencia hay entre una imagen generada y una real? Si nos paramos a pensar por qué sentimos tanto terror ante una imagen generada por la IA y no por una fotografía, hoy podemos pensar algunos factores. Primero, siempre el tiempo y la posibilidad de acostumbrarnos a ello. Y otra, por mucho que argumentemos su finalidad y si nos engañan las imágenes. En realidad, casi siempre nos inquieta su origen. Podría decirse, según Willem Flusser, que son casi imágenes técnicas. Lo que verdaderamente nos traumatiza es que estas imágenes nuevas se generan desde otras imágenes, las mismas que nosotras hemos creado, y no desde lo que vemos directamente con nuestros ojos. Es decir, nuestra hija ha tenido una hija y ahora nos resulta un pariente monstruoso. Y nosotras, ante todo, queremos saber, ¿es esa hija monstruosa de verdad nuestra? Hemos preguntado a una IA qué trucos podemos tener para distinguir una imagen real de una generada. Y es curioso cómo en este empeño nosotras nos volvemos las temidas robots en este afán verificatorio. Verifique la fuente de la imagen, busque errores de consistencia en la imagen, fíjese en los detalles, observe la iluminación, verifique la calidad de la imagen, la perspectiva, observe los bordes, verifique el movimiento, fíjese en la textura, verifique la simetría, fíjese en los colores, verifique la profundidad de campo, observe las sombras, verifique la proporción, observe la composición, verifique la perspectiva, fíjese en los detalles de la piel, verifique la expresión facial. La mayoría de procesos e imágenes que vamos a ver provienen de redes generativas adversarias, es decir, son redes neuronales que compiten entre sí y van intrigadas, o intentando que cada imagen sea más realista que la anterior, identificando si son falsas o verdaderas. Con el tiempo este generador aprende a crear imágenes cada vez, como hemos dicho, más realistas y nos hemos centrado en distintas herramientas. Esta es uno de los problemas o de las bendiciones que tenemos, que es que las herramientas mueren y nacen y ahora mismo tienen un ciclo de vida muy pequeño. Entonces, ahora mismo hemos analizado solo imágenes de Stable Diffusion, de OpenAI, ¿no? También y algunas más, pero lo importante no es que nos devuelven estas imágenes, ¿no? Sino las conversaciones en foros que se crean por las personas que crean las propias imágenes. Justamente ahora estamos en un proceso que, aquí veis algunos memes, ¿no? Por ejemplo, dicen, pues esperar 2 horas de render para tener una imagen en 4K, que sea una maravilla, o esperar 10 horas para tener una imagen de inteligencia artificial en un tamaño, en un formato mucho más pequeño, completamente absurdo. Y, por ejemplo, algunas de las opciones que puedes tocar en estos softwares, que son como fijar ojos incorrectos, quitar a los humanos, fijar 2 cabezas. Y este chiste sobre la revolución, ¿no? Sobre cómo la gente que construye estas imágenes en un principio estaba intentando cada vez crear una estética más realista y ahora no se ha dado por vencida, sino que abraza este fallo. Es interesante para nosotras este momento de la tecnología porque lo que hace es compartir los procesos, ¿no? La gente cuando hace una imagen lo que pone inmediatamente debajo es cómo la ha hecho. Vídeo tu vídeo, pasado por Topaz, ampliado con no sé qué, y esto dentro de 9 meses va a dejar de existir, porque seguramente lo que pasa es que estas herramientas súper nicho, súper pequeñas, que una sirve para mejorar la calidad, otra sirve para hacer este filtro. Todas estas pequeñas herramientas se van a meter dentro de los menús de Final Cut o de Premiere y tú vas a tener todas esas opciones y no vas a saber atajar estos pequeños nichos. Y otra de las cosas que nos parece súper atractiva de la creación amateur ahora mismo en imágenes, ¿no? Pero no tanto en texto, pero más en imágenes, de la producción cultural es la idea de que es seductor producir a través del entorno ludificado y jugable. Y de nuevo, de que todo sea un fracaso, ¿no? De que la imagen falle, de que te salgan 3 ojos y de que pueda pasar cualquier cosa. Y esto tiene que ver porque también estás alejado de la esfera de la privacidad y de la genialidad que es el arte.
Es decir, mientras que históricamente cuando tú creas una obra de arte o creas una escultura, una imagen y demás, lo único que generalmente ocurre por el camino es la frustración, la soledad, la conversación contigo mismo hasta llevarte a la esquizofrenia, en la IA estás acompañado por una comunidad en la que estos errores más o menos son compartidos. De momento, durante un periodo de tiempo que luego pasará a la estandarización como cualquier otra tecnología. Pero esta paradoja del fracaso, por ejemplo, ha sido teorizada por Jasper Juhl y cuenta cómo a través de estos errores se puede convertir en algo placentero haciendo de este juego una tragedia, ¿no? La idea sería que en este momento contemporáneo la creación artística o esta creación de imágenes en cualquier medida está basada en que consumimos tragedia y consumimos cringe, es decir, cosas que nos producen vergüenza. También las consumimos en novelas y en libros, pero en estos productos culturales el del desarrollo, al final ocurre una catarsis. Sin embargo, en estas imágenes no. En estas imágenes el fracaso es casi siempre un 99% tal cual, siendo como una potencia generadora siempre. Y en este sentido, bueno, pues esto nos parecía como algo súper interesante. Otra de las cosas que nos parece muy graciosa es como en las comunidades se ríen de los fallos del sistema y crean imágenes más fallidas todavía, ¿no? Este es un problema que se suele dar mucho con estas imágenes, que son las manos, la creación de las manos. Y ahora, en este sentido, en el debate legal, bueno, ya se están atajando las cosas, ¿no? No podemos instalarnos para siempre en la pregunta de cuáles imágenes son verdaderas y cuáles son falsas, porque el propio Google ha dicho que a partir de en unos meses va a poner marca de agua a sus imágenes, vamos a saber qué imágenes son de inteligencias artificiales y no se van a crear unos derechos autorales como tal, pero sí se va a crear una pequeña leyenda que te va a decir en qué plataforma ha sido indexada, cuándo fue creada esa imagen y de esta forma vamos a tener no un control, sino más o menos vamos a saber qué es, ¿no? Entonces, para escapar a la legalidad, muchos de los usuarios proponen no adaptar la creación y la nomenclatura de la IA al marco legal, sino adaptarnos nosotros a la inhumanidad de las imágenes. Y como podéis ver aquí, dice, bueno, espero que los criminales empiecen a llevar este extra dedo prostético y así cuando les vean las cámaras pensarán que es un vídeo falso y es una IA, ¿no? Bueno, cuando se trata de pensar en el fracaso de la humanidad, esto que tenemos aquí delante se denomina el selfie del fin del mundo. Un usuario de Twitter que ya se había vuelto viral por generar imágenes que se supone que no podemos concebir, como cómo se ve el interior de un agujero negro o cómo se veía Dios cuando hizo la Tierra, decidió esta vez pedirle al programa que generara una en relación al final de nuestros tiempos, ¿no? El prompt era selfie y fin del mundo. Y así pues vemos a un montón de humanos destruidos por armas nucleares, paisajes en llamas y planetas desolados. Por otro lado, tenemos este tipo de imágenes del pasado, mediadas por tecnologías que no existían, desde ángulos que no eran posibles entonces. Podría decirse que estamos obsesionadas por cambiar de perspectiva, disociarnos y vernos desde otro lugar. Y no estamos seguras de que este cambio de perspectiva siempre desde el objetivo sea un ejercicio empático. Quizás al sumergirnos en imágenes que nos transportan a tiempos pasados o futuros, podemos experimentar una sensación de esta deseada desconexión. Pero nunca una desconexión total, siempre mediada por nuestras limitaciones físicas y una obsesión por experimentar entornos y situaciones que normalmente no serían accesibles para nosotras. Ahora aquí, ¿no? Sí. Esta obsesión por vernos desde fuera nos puede recordar a lo que se llamó el efecto de perspectiva, que era un efecto que se causaba al ver el planeta Tierra desde fuera por primera vez, ¿no? Una sensación de fascinación y de admiración por lo que vemos, pero también una sensación incómoda que nos hace cuestionar nuestra posición en algo que nos supera, ¿no? Como en este caso son las tecnologías emergentes, como dice el Papa, que ahora lo veremos. Ahora queremos crear perspectivas de imágenes imposibles en la historia, ¿no? Crear una historia que podamos jugar.
Bueno, cuando se trata de cuestionar el fin de la realidad, nos viene a la mente una acción reciente que llevamos a cabo desde Ontologías Feministas en el proyecto Plex de acciones digitales del proyecto cultural Rizoma. Allí hablamos de la necesidad de crear un juego de nuestra propia práctica y de nuestra vida con el fin de alejarnos 2 pasos, situar la cámara en medio y diferentes marcadores de videojuego para poder continuar viviendo. Si queréis verlo, está en YouTube. Con un vino, porque nosotras lo hicimos con un vino, entonces esperamos que se vea con un vino. Parche no oficial era un gameplay comentado por expertas jugadoras en la compartimentación y los modos de posibilidad en los que conseguimos sobrevivir el día a día. Ludificar la realidad mediante un leve distanciamiento del ambiente circundante nos permitía así problematizar algunos mecanismos de entornos jugables. Un parche no oficial es un conjunto de cambios que se generan para aplicar a un programa o un software. Este parche está creado por los usuarios y no por el desarrollador del programa original. Estos parches no cambian drásticamente como sí lo hacen otros parches. El uso del software al que se destinan. A veces el software llega al fin de su vida o fue reemplazado, o bien el desarrollador no existe ya o el programa ya no es rentable y entonces los propios usuarios hacen estos pequeños parches que devuelven la seguridad, la funcionalidad y la viabilidad de los programas. Nosotras queríamos generar aquí la experiencia de los mundos aparte de Huizinga, que decía que en los videojuegos todos son mundos temporales dentro del mundo ordinario, dedicados a la ejecución de un acto aparte. Así pensamos sobre qué era aquello que nos quitaba cordura y aquello que nos daba determinación, también en los modos de juego. Como por ejemplo, pues, cuando estás en un modo construcción, sabes que te dispones ante todo lo que tienes a poder construir ese mundo, ¿no? Pero luego está, yo qué sé, pues el modo deathmatch, en el que casi al contrario tienes que matar a todo lo que se te ponga por delante. Entonces, bueno, es así. No podemos evitar mediar el mundo real con estas imágenes de fantasía. Dentro de las categorías que hemos encontrado compartimentadas de imágenes, hemos denominado a esta categoría nostalgia heteroamericana de los 50. Fantasear con otra realidad que nos lleva a estos tipos de imágenes. Aquí podemos ver qué hubiese pasado si Pretty Woman se hubiese hecho en los 60, o qué hubiese pasado si Lo que el viento se llevó se convirtiese en un videojuego low poly, ¿no? Esta cantidad, hay una cantidad de imágenes brutal, que parece muy interesante, traducir películas al pasado y al futuro, crear nuevos trailers ficticios comerciales como en imaginería de los 50 y de los 60. Y aquí es importante decir que es porque en general los datos que alimentan inteligencias de imágenes son obras de arte, son colecciones de museos, obras de arte y colecciones de imaginería pop. Y el pop siempre va a ser una narrativa heteronormativa en un futuro en el que tienes por delante un sueño. Si es mejor americano, mejor. Entonces, este afán por reescribir y reversionar la cultura mainstream ha hecho de estas imágenes como un display de nostalgia. Incluso las imágenes que se producen pensando en el futuro son retro, parecen como de una película de alienígenas de los 70. Sí que es verdad que la nostalgia puede ser una forma de resistencia contra la cultura de la obsolescencia y la programación, pero esto produce un sentimiento como de estar en casa o de una casa que no se parece a la tuya, ¿no? Como este sentimiento sí que confiere a la nostalgia de una característica utópica, pero a la vez la convierte en una forma de conservadurismo o de inmovilismo. Por ejemplo, como decía Lyotard, la nostalgia es un sentimiento que debilita a la gente y les hace depender de una imagen del pasado que nunca existió. En este sentido, estos trucos que se crean, esto se hace en cuestión de segundos, bueno, de minutos, producen una tipología encorsetada, otra nueva tipología encorsetada de producto cultural, ¿no? Siguiendo una estética canónica. La idea del truco es un concepto que utiliza la teórica Nuria Gómez Gabriel investigando acerca de la cultura digital online, y es un concepto tomado de otra teórica que se llama Sian Nagai. Ella habla de que las categorías estéticas actuales pueden ser lo cute, lo lindo, lo interesante o lo funny, y habla de que esta idea de la teoría del gimmick, del truco,
es un truco que irrita y que es primo del quiche y del camp, obviamente. Pero, sin embargo, los cálculos de valor en los que involucra son, bueno, no inversamente, sino proporcionalmente o exponencialmente más capitalistas, ¿no? que la comedia de enredos o el truco en el que veíamos en otros productos culturales. Dice, el truco irrita porque abrevia el trabajo y el tiempo. Los trucos son lo que David Fluster llama la comedia del procedimiento, para presentar su singularidad como categoría estética, es decir, como una forma vinculada de manera específica a un juicio basado en el sentimiento que provoca nuestra percepción. La comedia de procedimiento transforma la racionalidad moderna en una experiencia estética que fomenta la fascinación y la visualización. El truco sería una broma del dispositivo o del aparato, uno en el que los seres vivos absorbidos pueden ser absorbidos completamente. Sus estudios también hablan de qué manera el truco, esta ambivalencia, tiene que ver algo en relación con el tiempo, es decir, con su ahorro, pero también con el trabajo, su reducción o el valor, su abaratamiento. Es decir, el truco, este cambio de un tropo estético a otro tropo estético, sería un dispositivo de ahorro de mano de obra, como estamos hablando. Bueno, aquí tenemos un meme en el que el Boyack, que es el de la izquierda, está frustrado. Dice, no puedes usar la IA para hacernos reales. Y el otro dice, pues sí puedo, ¿no? Y entonces él está frustrado porque siente que la IA podría crear una versión real, que el chat, que es el de la derecha, que representa la perfección o este ideal masculino, ¿no? Mientras él se siente inferior, ¿no? El meme juega con la idea de la influencia de la IA y la tecnología en nuestras vidas y de cómo nos percibimos. El otro dice, claro que puedo, ¿no? Esta actitud segura de sí misma, de su confianza y creencia en las propias habilidades de la IA, nos confronta con nuestras propias pesadillas más deformes. Enfrente tenemos estas imágenes de Trump preso realizadas por un periodista. Según él, no creó las imágenes con una intención, sino por puro aburrimiento, mientras esperaba que detuviesen a Trump. Sin embargo, desde la plataforma le penalizaron, probablemente por lo que hablábamos anteriormente del uso que posteriormente tendrían y sin explicación alguna, ¿no? Dice, la semana pasada pues le bloquearon el acceso al servidor de Midjourney. Bueno. El Papa no está, ¿no? Está arriba. ¿Lo puedes? Ah, está abajo. Vale. Pues aguas. Estoy esperando que aparezca. Estoy esperando que aparezca el rey. Bueno, aquí podemos apreciar el sueño testosterónico de las imágenes. Con estos líderes mundiales, ahora bodybuilders, asistimos a la total disonancia entre la imagen pública, constituida de muchas pequeñas imágenes, y la realidad. Y aunque nos parezca precisamente surrealista, este es el sueño de muchos hombres blancos de mediana edad, interesados en la inteligencia artificial como un alargamiento, una extensión de sus fantasías más hegemónicas. Cuando vemos imágenes así del Papa piquetudo, sinceramente, está guapísimo, podemos llegar a una conclusión, algo así como que estas tecnologías no solo pasan por encima de lo humano, sino que también lo hacen de lo sagrado. Muchas personas podían pensar entonces que las imágenes que se generan son iconoclastas, en tanto que cuestionan su sacralidad. La representación visual del Papa tiene una larga tradición histórica en el arte religioso.
Al crear imágenes del Papa con la IA, algunos podrían argumentar que se está rompiendo con esta tradición y se está subvirtiendo la forma establecida de representación, lo cual podría interpretarse como una forma de iconoclastia a desafiar y romper con los códigos estéticos y religiosos establecidos. A ver, y ahora, después de ver esto, me vais a decir si sabíais esto, porque es muy fuerte. Hace un año el Papa se reunió en el Vaticano con Brad Smith, presidente de Microsoft. A los dos les preocupa que los avances en inteligencia artificial no se apoyen en sólidas bases éticas. Por eso volverán a verse a finales de febrero para firmar una declaración de intenciones. También se sumará el vicepresidente ejecutivo de IBM, John Kelly III. Usted va a tener un subir más a cuestiones como, por ejemplo. Bueno, el año que viene, aquí el Papa, ¿eh? Bueno, esta categoría de imágenes producidas por personas interesadas en la IA la hemos denominado Animal Cuteness. En general, todo mejora cuando no hay humanos de por medio. En una época, pensaríamos como que en una época interespecie los humanos están interesados no solo en el bienestar animal, sino en lo legal, ¿no? Esta es como el primer sindicato, la primera unión de conejos en las fábricas. Al lado vemos como bueno, resulta muy importante el bienestar entre algodones y nubes y también un pequeño patio robot para nuestras mascotas. Quizá lo más interesante de estas imágenes y de cómo se producen estos movimientos sea que puede ser aplicable en muchas nociones cinematográficas, pero también teóricas, ¿no? Por ejemplo, el fuera del suelo de Latour, ¿no? Latour dice que existe una fuerza antigravitacional que describe un horizonte de quien ha dejado de pertenecer a las realidades de una Tierra que reacciona ante sus acciones. Es decir, que hemos perdido la orientación y no sabemos a qué aferrarnos. Esta idea de permanecer en una caída constante pero sin un suelo que enmarque el horizonte de impacto. De alguna forma, si queremos dar el paso bueno, a distintos debates que ya se ha dado, ¿no? Tanto en entornos artísticos como en entornos cinematográficos, al pensamiento de una imagen que no tenga que ver con nosotros, ¿no? Que produzca geohistorias. Pero también deberíamos pensar cómo la IA nos podría ayudar a, bueno, a acercar o a describir situaciones que son más complejas como la tecnosfera, ¿no? o situaciones que son difíciles de entender, o la complejidad de cómo hay estas relaciones interespecie y cómo todo depende de todo, cosa bueno, que no está haciendo, ¿no? Precisamente la relevancia de la ficción ahora mismo, según Carmen Fliss, sería apoyar su verdad imaginativa en la capacidad de comunicar lo humano y lo no humano junto en una acción de cambio. Esto no está ocurriendo todavía, no es posible que ocurra porque realmente todavía no tenemos herramientas para ello. Es decir, somos capaces de crear imágenes y somos capaces de crear pequeñas animaciones de 4 minutos. Y ahora lo que tenemos que crear es un lenguaje cinematográfico con ellas. Bueno, cinematográfico o cualquier otro lenguaje, no será cinematográfico, ¿no? Una narrativa que diga algo. Y para eso pues, necesitamos tiempo también. Y sobre la legalidad, bueno, pues lo mismo. Esta es una obra, cuando he dicho que cuando nos alejamos de la humanidad todo se mejora, esta es una obra preciosa de Sofía Crespo en la que a modo de atlas o bestiario, ¿no? Como de animales pues que todavía no existen, ha imaginado estas posibilidades, ¿no? Es decir, como cuando se aplica una imaginación radical que no tiene que ver con formas ni tropos estéticos es cuando aparece algún toque creativo en este juego. Bueno, volviendo a esta capacidad de imaginación, hace tiempo salió un vídeo
en el que se pedía a una inteligencia artificial que representara la evolución humana en imágenes. Este vídeo se hizo viral porque la gente lo consideraba escalofriante. El vídeo comenzaba con un mono, lo del medio lo podéis imaginar, y al final el humano iba tornándose primero un cyborg, después un robot, después una especie de tenia mecánica como muy musculosa, no sé por qué, y al final simplemente un entramado de cables, una máquina. El horror de que una IA nos imagine como nosotros nos la imaginamos a ella despierta nuestro profundo esencialismo, ¿no? Nuestro amor por la carne, y pone encima de la mesa lo inquietante que nos resulta la posibilidad de perder nuestra capacidad de experimentar emociones o transformarnos en algo que nos controle, como es una tecnología que sentimos que se nos va de las manos. Por otro lado, nosotras hemos preguntado a una inteligencia artificial cómo se vería nuestro futuro, y esto es lo que nos ha devuelto: nuestro sueño, hibridarnos con un gato o devenir ratas. Bueno, antes de entrar como en lo curset de este vídeo, sí me gustaría comentar, igual que antes he comentado en relación a esta teoría del fuera de suelo, ¿no? Es cómo son las transiciones a las que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Es decir, que esta especie de morphing que veíamos en los vídeos noventeros, ¿no? Que veíamos pues, esto en el Black or White de Michael Jackson, en el Headspace de Nirvana, en el Do the Evolution de Pearl Jam también, y son todos del 90, 93, 96. En este vídeo, en los vídeos animados en general se creaba para producir angustia, pero también distintas escalabilidades. Es decir, como pensar que podemos contar otras narrativas que no tienen que ver pues con el día que nos levantamos y con nuestra mera existencia, ¿no? En esta idea también nos remite, pues igual que el fundido a negro tiene algo de suspense, este tipo de transiciones remite a una temporalidad sin pausa, ¿no? Algo singular, algo que nace, crece, muere, nace, crece, muere. Y en este sentido han trabajado distintos teóricos bajo el concepto de temporalidades profundas, ¿no? O temporalidades técnicas. Levmanovich utiliza tiempo profundo para hablar de un lugar del arte digital donde no hay una narrativa lineal y coherente, sino que implica una superposición de tiempos múltiples y una disolución de las fronteras entre el pasado y el presente. Por ejemplo, el teórico Zielinski también utiliza en su libro El tiempo profundo de los medios la idea de que esta temporalidad es diferente a la temporalidad natural, ¿no? Y esto contribuye en parte a incluir una colección de archivos o la creación de unos archivos vivos en las que hay una capa temporal y una capa técnica y una capa histórica, ¿no? Lo cual es muy interesante, ¿no? Pensar la cultura como algo que se vincula a la técnica y no solo al lenguaje, que estamos hablando siempre como pues, del robo del lenguaje, ¿no? Y del robo de la... Bueno, no del lenguaje, sino de la gramática, de las formas, de cómo se produce el lenguaje. En este sentido, las IAs, estas imágenes, siempre han sido conceptualizadas con el término uncanny, que es el término de extrañamiento, ¿no? Que es como esta relación que se produce con algo que se parece demasiado a ti. Y pensábamos que este iba a ser el camino, ¿no? El camino del hiperrealismo, y sin embargo el camino ha sido otro, el camino ha sido el del absurdo y el de la infantilidad. Es como si lo uncanny hubiese sobrepasado lo representacional y lo hiperrealista hasta llegar a estas imágenes. En este sentido, hay otro término que se utiliza para las imágenes aplicadas a estas estéticas, que habla del weirdcore, que es esta sensación de comodidad y extrañeza al mismo tiempo. Pero os voy a poner el vídeo para que lo veáis.
bueno, de alguna forma pasar de las imágenes que se ven cada vez mejor y cada vez son más precisas y más realistas, hemos pasado a esta idea de lo infantil que en general en el arte contemporáneo siempre, bueno, en el arte siempre ha sido, siempre ha sido relacionada con la idea de la libertad absoluta o la imaginación o la creatividad sin límites, ¿no? Y es interesante pensar que en este estado de experimentación de una nueva tecnología como es esta, las imágenes exploran esa sensibilidad lúdica infantil. Y también aquí alrededor podéis ver estas otras imágenes que son algunos frames de distintas películas del comienzo del cine, como bueno, el reino de las hadas de Méliès, El hotel eléctrico, El caballero misterioso de Segundo de Chaumont, son las primeras películas de 1900 del cine, ¿no? Y estas películas realmente hablaban de imágenes cursor, ¿no? Como esta, hablaban de la posibilidad de la magia y de la posibilidad de desprenderse y de que lo inanimado, ¿no? Como aquí en este GIF de hotel eléctrico, tuviese vida, ¿no? Es casi imposible, como después de Netflix y después de cientos de horas de eso de que llamamos cine de autor, pues pensar que el cine en un principio tratase de esto, ¿no? Jane Epstein en su manifiesto Consejo de los Tres lo define así: el cine está también entre la vida y la muerte. Me libero desde ahora para siempre de la inmovilidad humana, estoy en el movimiento interrumpido, me acerco y me alejo de los objetos, paso por debajo, me encaramo encima, corro junto al hocico de un caballo, me sumerjo rápidamente en la multitud. Bueno, para ir saliendo... ¿Quieres poner esto? Sí. Bueno, este es, como todo era cursos y todo era como un poco horrible, os hemos traído un videoclip que se acaba de hacer, que también se ha hecho con Stable Diffusion, con las herramientas que hay, y creemos o sea, como que realmente el utilizar las herramientas o la creatividad para utilizarlas es lo que lleva a que algo funcione, ¿no? Que una imagen funcione y en una narrativa que conocemos, es decir, es obvio que la IA tendrá que crear su propia narrativa, pero en un sistema de un lenguaje cinematográfico puede funcionar. Bueno, está funcionando. De hecho, tenéis un pase de cortos y de vídeos preciosos hechos con IA en 2D. Bueno, y ya para ir saliendo de estas catacumbas digitales, vamos un poco con el plato fuerte de lo grotesco. Bueno, tenemos que hablar de una monstrua que fue creada y que no para de salir una y otra vez en la propia inteligencia artificial. LOAB, en plan L-O-A-B, fue descubierta por primera vez como resultado de una técnica llamada Negative Prompt Weights, en la que un usuario intenta que el sistema de inteligencia artificial genere lo contrario de lo que escribe en el prompt. Es decir, es capaz de generar lo opuesto al mensaje que le indicas.
En este caso, al darle la palabra Brando, de Marlon Brando, generó la imagen de un logotipo con el horizonte de una ciudad y las palabras Digita Pinkets. Cuando el artista usó la misma técnica con la esperanza de que lo opuesto a esas palabras fueran una imagen de Marlon Brando, apareció Loab, que es esta persona de aquí. Todas las imágenes eran de ancianas de aspecto turbio. Dado que Loab fue descubierta usando Negative Prone, está hecha de una colección de rasgos que están lejos de algo, pero sus rasgos combinados siguen siendo un concepto cohesivo para la IA. Es decir, esta feminidad grotesca no para de aparecer en la IA como una niña de la curva digital o como este hombre que sale recurrentemente en nuestros sueños. El de arriba, no el de abajo, que el de abajo yo creo que ya no sale, no sé. Bueno, es decir, esta hija monstruosa de la que hablábamos, hecha de imágenes de nuestras imágenes, saca encima de la mesa un misterio algorítmico, la persistencia de las imágenes, en la medida en que desaparece y reaparece en un proceso que no se puede comprender. Además, las imágenes derivadas de esta imagen, como sabéis, normalmente hay grandes desvíos, ¿no?, cuando generas imágenes, no importa cuántas variaciones se hayan hecho, que todas parecen presentar a esta persona, ¿no? Así que ahora la IA es una especie de casa encantada y el terror sigue siendo para nuestra tranquilidad un espectro feminizado. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna mano por aquí. ¿No? Bueno, pues chicas, muchas gracias por vuestra charla. Y ahora os invito a, bueno, a las 7:30 empieza la performance Tokens No Fornicables, NFTs, de Claudius Van Essex en vídeo. Así que os invito a que veáis esta performance de Claudius Van Essex. Es una artista XR y performer de Perú, ciberfeminista decolonial y trans no binaria. Y en su trabajo Claudius combina medios inmersivos con aprendizaje automático y artes escénicas para reflexionar sobre la cultura de Internet, la globalización, la digitalidad, la gamificación y los patrones algorítmicos de la sociedad. Su ópera prima Diario Saborear se estrenó en el Festival Internacional Transcinema y fue invitada a la Berlinale Talents en Buenos Aires. Claudius ha participado en residencias creativas en Hebel am Ufer en Berlín, Nave en Santiago, Matadero en Madrid y Ars Electrónica en Linz. Han recibido premios y financiamiento de sus proyectos del Goethe Institute, de Fundación Teatro Amil, de Teatro La Plaza, Mediamorfosis y el Ministerio de Cultura de Perú. Y bueno, pues ha presentado en galerías y festivales de todo el mundo. Así que nada, os invito a que crucéis esa puerta y veáis la performance de Claudius Van Essex. Eskerrik asko.